a este 24º seminario de Divulgae, esta serie de conferencias destinadas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias para cualquier semestre. La idea de estas conferencias es tratar de comunicarles a ustedes a un nivel semidivulgativo qué significa la física de altas energías y la gravitación. Entonces, con ese motivo hemos invitado ya a 24 expertas y expertos para que nos compartan un poquito sus conocimientos acerca de la física de partículas, como vamos a ver el día de hoy, combinada con lo que nos dice el cosmos, y de paso entender más o menos cuál es el nivel que a veces nosotros debemos alcanzar a lo largo de esta facultad para poder llegar a comprender con toda seriedad lo que nos va a explicar en este caso Miriam Mondragón. Entonces, va a haber pocas ecuaciones, va a haber muchos monitos para que nos demos una idea de qué se trata. La idea es que si aparece una ecuación y ustedes tienen ganas de preguntar, porque no sé, son de primer semestre y todavía no la entienden, pregunten. Tenemos 2 horas. La idea es que el seminario, la conferencia dure 1 hora, pero podría durar un poquito más. Y en la segunda hora ustedes pueden lanzar toda suerte de preguntas. Básicamente, la doctora Miriam Mondragón del Instituto de Física de la UNAM estará aquí para contestárselas. Y déjenme solamente para dar un poquito de remembranza, la semblanza de Miriam Mondragón, cómo llegó a trabajar en esto. Ella fue, como todos ustedes, una estudiante aquí de la Facultad de Ciencias, hasta que decidió hacer su tesis de licenciatura con Manuel Torres, que habita allá en el Instituto de Física y actualmente es el director. Ella hizo una tesis de licenciatura en monopolos magnéticos en teorías de Yang-Mills, una tesis bastante dura. Sobre todo estamos pensando que ocurrió cuando no existía regularmente un curso de teoría cuántica de campos como ahora sí. Ahora hay cada semestre. En ese tiempo no existía, entonces las personas se tenían que rascar con sus propias uñas a un nivel tremendo. Sí había. Pero, sí había. ¿Regularmente? Regularmente no, semestralmente no. Siempre ha habido optativos de todo tipo, pero ahora es semestral. Y bueno, afortunadamente algunas personas lo aprovecharon. Después de eso ella decidió directamente hacer su doctorado en Oxford con un investigador que ahora es emérito pero sigue haciendo ciencia, Graham Ross. Ella estudió algo de fenomenología, de teorías de partículas, teorías de cuerdas, escribió un montón de papers ahí y después empezó a hacer postdocs. El primer postdoc ocurrió en la Universidad Técnica de Múnich, allá en Alemania. Después decidió que podía hacer una estancia después de ese postdoc en la Universidad de Bonn durante 6 meses, que tuvo contacto con personas que hacen teoría conforme de campos, y después decidió hacer un postdoc, otro postdoc en la Universidad de Heidelberg, también en Alemania, antes de incorporarse al Instituto de Física en 1996, cuando llegaron muchas personas muy talentosas al Instituto de Física de la UNAM. Y es con esto que ella fue especializándose poco a poco hasta llegar al más allá, a la física del más allá, que nos va a explicar Miriam exactamente a qué se refiere. Pero últimamente yo la he visto bastante activa trabajando con astropartículas que de alguna manera deben de representar el futuro de altas energías. Bueno, le damos una cálida bienvenida a la doctora Miriam Mondragón. Gracias, Saúl. ¿Me oyen? ¿Me oyen atrás? Bueno, muchas gracias, Saúl, por la invitación. Es la segunda vez que vengo aquí y va a ser una plática parecida a la que di hace 2 años, pero no exactamente idéntica. Bueno, espero que vean bien aquí la pantalla. Les voy a hablar de las astropartículas y el más allá del modelo estándar. Más allá de eso ya no sé. ¿No? A lo mejor está apagado. Ah, a lo mejor está apagado. ¿Tú conoces tu chunche? Ah, sí, estaba apagado. ¿No? Ahí está. Bueno, nosotros nos preguntamos, y muchas gentes además de nosotros van a ver el cosmos, y cuando están insomnes se preguntan, bueno, ¿a dónde vamos? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué tan lejos están las estrellas? Algunos más sofisticados se preguntan de qué estamos hechos. Ahorita ya sabemos, pero a lo mejor cuando eran más chiquitos se preguntaban de qué estamos hechos. ¿Por qué no nos desbaratamos? ¿Por qué estamos hechos como gente? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el origen del universo? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué hay vida? Si les interesa la biología. ¿O qué hago aquí? ¿Sí? También se pueden estar preguntando eso. Están en libertad de levantarse cuando quieran. O también de interrumpirme y preguntar si tienen alguna duda.
Entonces, lo que llamamos el modelo estándar, a mí me gusta el nombre porque es como modesto, el modelo estándar, y sus extensiones, que es el más allá, es nuestro intento de los físicos de altas energías de dar una explicación a algunas de estas preguntas, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el origen del universo? Venía siendo la cosmología, de qué está hecha la materia, qué la mantiene unida, y aquí ya no, ¿sí? ¿Qué hago aquí? Bueno, eso es que se lo preguntan todos a cada rato, pero bueno. Ahí está. Bueno, ustedes ya saben, no sé en qué semestre vayan, pero de todas maneras, de alguna manera lo oyeron por ahí en la prepa, si es que son de primer semestre, si no, ya lo oyeron aquí en la facultad, que a principios del siglo XX hubo una transformación cultural impresionante, y no solo de la física, también de todas las artes, la cultura, la pintura, la música, la literatura, ¿sí? Se cambiaron los paradigmas, empezaron a pensar de otra manera. Y en nosotros, con la física, lo que pasó es que se introdujo el concepto de relatividad y el de la mecánica cuántica después, como en 1920, ¿sí? Después de esto cambió nuestra manera de pensar. Lo más chiquito y lo más rápido no se comportan como la física clásica, ¿sí? Y eso ya lo saben ustedes, ¿sí? Y no es algo que nosotros tengamos intuición porque nos movemos lento y somos grandotes, ¿sí? Bueno, después se vio que los átomos tenían estructura. Los átomos desde los griegos se pensaba que eran como puntitos, como bolitas puntuales sin estructura, y hay que darle crédito a los griegos porque eso se les ocurrió sin tener ninguna de las facilidades experimentales que no tenemos, simple y sencillamente de la observación de la naturaleza, ¿sí? Después se vio que el núcleo es compuesto, por ahí de los 50, y después de esto fue el descubrimiento de los quarks, que es lo que está adentro de los núcleos, y por ahí de los 70, después de varios desarrollos entre teóricos y experimentales, surgió lo que se llama el modelo estándar de las partículas elementales. Vamos a ver si la quieren. No quiero. A veces sí, a veces no. A lo mejor estoy... Ah, pero bájala, a lo mejor bajándola. O hazla para adelante. A ver, creo que ya. ¿Ya? Ok. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Entonces, el modelo estándar de las partículas, el modelo estándar le voy a decir, es una teoría muy exitosa. Es probablemente una de las teorías mejor probadas en el mundo a una precisión altísima, ¿sí? Explica todas las interacciones que ahorita pensamos que son fundamentales, la fuerte, la débil y la electromagnética, excepto la gravedad, ¿sí? Está descrito por teoría del campo. La teoría del campo es la extensión de la mecánica cuántica, que además de ver lo más rápido y lo más pequeño, también incluye la creación y aniquilación de partículas que nosotros observamos experimentalmente. Entonces, con la mecánica cuántica relativista ustedes no pueden hacer eso, se tiene que ir a formular una teoría del campo. Y la teoría del campo básicamente les dice, ustedes están familiarizados con el campo eléctrico y magnético, todas las partículas son manifestaciones o excitaciones de un campo, ¿sí? Que puede ser bosónico o fermiónico, y lo que distingue a las partículas son sus propiedades intrínsecas. Entonces, las partículas elementales son lo que nosotros pensamos que son los objetos más pequeños y sin estructura. Me estaba comentando Saúl que hay gente que no le gusta el nombre, pero hasta donde sabemos son elementales, ¿sí? Entonces, hasta donde podemos experimentar, un electrón es un puntito, o sea, sin dimensiones. Probablemente sí las tenga, o probablemente nos podemos ver porque hasta ahí podemos extender nuestros sentidos, o a lo mejor no las tiene, pero es una manifestación de una excitación de algo más fundamental como una teoría de cuerdas, no lo sabemos. Hasta ahorita se describen como puntitos, pero tienen propiedades de onda y partícula, como los fotones. La astrofísica estudia los procesos físicos del universo, eso lo han oído también, y la cosmología estudia el universo desde su origen y su evolución, y quizás su destino si tenemos un buen modelo, ¿sí? Gracias. Y la física de astropartículas es un campo que conjuga todas estas cosas, partículas elementales, procesos astrofísicos y cosmología, y que nos da información de, en general, procesos astrofísicos muy violentos que se manifiestan en partículas que nos llegan a la Tierra, ¿sí? También habla de partes de la cosmología que tienen que ver con detalles de las partículas elementales. Por ejemplo, Big Bang nucleosíntesis o materia oscura, energía oscura y todo esto. Ahora sí funciona. Tienes que quedarte así medio parado. No es cierto, no. Bueno, este es nuestro modelo estándar. Es, digamos, nuestra tabla periódica de los elementos o de las partículas elementales, y afortunadamente es mucho más fácil que lo que ustedes aprendieron en química en secundaria, ¿sí?
Son 3 columnas de quarks y leptones. Estos son los quarks, los moraditos, y estos son los leptones. Se llaman 3 generaciones. Y estos son la materia. Todos estos son fermiones, tienen spin semi-entero, ¿sí? Y todo lo que estamos hechos, todo el universo, todo lo que podemos ver, estamos hechos de de ups y downs. Los neutrinos nos llegan por todos lados del universo, y los electrones tienen ustedes experiencia directa, ¿sí? En las corrientes eléctricas y demás. Estos son los portadores o mediadores de la fuerza, son bosones, se llaman los bosones de norma no como una persona, sino como calibración, ¿sí? Como la norma de un vector o algo así, o gauge, pero a mí me gusta decir norma porque suena mejor, según yo. Y estos son los que llevan la fuerza. Cuando describimos partículas, lo que están haciendo en nuestra descripción la materia es intercambiar un bosón si es que tienen carga bajo esta interacción fundamental. Está confirmado experimentalmente. Hay 3 familias de generaciones de quarks y leptones. Estos son los bosones de norma. Y la primera pregunta que les debe de surgir es ¿por qué 3? ¿Por qué no hay un infinito? O sea, ustedes aumentan la energía, la masa de esta es mucho más grande que esta, aumentan la energía, van apareciendo las otras partículas que luego decaen a las más ligeras y se quedan con estas de acá. ¿Sí? Esos son lo que nosotros estamos hechos. ¿Por qué 3? Si podríamos uno meterle más energía, acuérdense que el vacío, no sé si lo sepan, no es la nada, sino es el estado de mínima energía. Entonces ustedes pueden excitar el vacío metiendo la energía y van a aparecer pares de partícula y antipartícula. ¿Sí? Según Descartes, la nada solamente existía en la cabeza de Pascal. ¿Se acuerdan del experimento de las bolas? Bueno, el vacío no es lo mismo que la nada, ¿sí? Y ciertamente Pascal sí tenía algo en la cabeza y no era vacío. Pero bueno, entonces, esta es la primera pregunta que tenemos. Hay límites que nos dicen de cosmología y de partículas elementales que a las escalas en las que se ven la cosmología, la formación de nucleosíntesis y de la masa de esta partícula, hay un límite para las 3 generaciones. ¿Sí? Entonces tenemos 2 confirmaciones, digamos, independientes, que a la masa de algunos cientos de GeVs, gigaelectronvolts, solamente va a haber 3 generaciones de partículas, tanto por límites cosmológicos como por límites de partículas elementales. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué 3? Bueno, esa es una pregunta abierta. Ya me pasó una de más. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a sus interacciones. Por ejemplo, algunas tienen carga eléctrica, entonces interactúan con un campo eléctrico o magnético, otras no las tienen, como los neutrinos, que son neutros. Otras tienen carga, me voy a regresar, bueno, no, lo veo ahorita, carga de color. Estos, los quarks, ahorita los vamos a ver, tienen una carga que se llama color, y no tiene que ver nada con los colores ni la longitud de onda de los fotones, sino simple y sencillamente se les puso porque cuando se descubrió en el interior del núcleo que había quarks, se dieron cuenta que parecían estar en el mismo estado de energía, 3 partículas idénticas, y ustedes saben que eso es imposible por el principio de exclusión de Pauli. Entonces dijeron, bueno, es que a lo mejor tienen otro número cuántico que no estamos viendo y que la combinación de este número cuántico es neutro. Eso es exactamente lo que pasa y por eso se le llama color. Entonces tiene una combinación de colores primarios para que nos acordemos de que rojo, azul y amarillo, rojo, verde y amarillo, depende cómo lo estemos contando, es neutro. Ahora sí la siguiente. Ok, entonces otra vez aquí está nuestro modelo estándar. Estos, los quarks y los leptones, neutrinos, electrón, el muón, que es como el compañerito, el muón, el tau, son como los hermanos pesados del electrón, y sus respectivos neutrinos sienten la fuerza electromagnética, tienen carga, bueno, los neutrinos no, pero sienten la fuerza débil, perdón. Estas dos están unificadas a altas energías en lo que se llama la fuerza electrodébil, y los quarks, los moraditos, sienten la fuerza fuerte con las cargas de color. Entonces aquí los clasificamos. ¿Cuál es la masa del UP? Es 2.4 MeVs, 1.27 GeVs de su compañerito el CHARMM, que es igualito que él, tiene carga fraccionaria de 2/3, spin semientero, y el top, que es muchísimo más pesado, y estamos en GeVs, o sea, es 5 órdenes de magnitud más grande que este. Down, Strange y Bottom también tienen masas progresivamente más grandes, pero tienen carga fraccionaria menos 1/3, ¿sí? Y spin también semientero, esto es spin semientero, carga eléctrica menos 1, menos 1, menos 1, estos son neutros, y aquí están los bosones intermediarios, que son partículas vectoriales, tienen spin 1,
y este es neutro, este es neutro también, este es neutro, pero este es cargado, es como mi hermano, estos son como los hermanos gordos del fotón, pero este es neutro igual que el fotón y este es cargado. Hay dos, uno más y uno menos. Entonces, de acuerdo a que estén cargados o no cargados, por ejemplo, el neutrino no va a sentir la carga eléctrica, pero sí siente la interacción débil. Estos sienten todo menos la carga fuerte, perdón, y estos sienten todo, ¿sí? Ah, perdón. Ay, es lo malo de no. A ver. Ahí sí. Aquí puse entonces, estas son la fuerza electromagnética, ustedes se acuerdan de su imán, la fuerza fuerte mantiene a los núcleos adentro los quarks adentro del núcleo, y la fuerza electrodébil, que es la responsable de los decaimientos radiactivos. Y aquí puse chiquita la gravedad, ¿sí? La gravedad no está incluida en el modelo estándar porque la masa de una partícula comparada con la masa de un planeta es muy pequeña, y la fuerza de la interacción gravitatoria comparada con las otras es muy pequeña. Y esto lo pueden ustedes ver si ustedes tuvieran aquí un pedazo de una mesa de metal y un clip, ¿sí? Y lo dejan caerlo. Nomás con que suban tantitito el clip, ya le ganaron o al revés, ponen aquí un imán, ponen su clip, nada más le hacen así y le gana la fuerza eléctrica, magnética, perdón. Jala el clip y le gana la gravedad, ¿sí? A pesar de que estamos poniendo el clip ahí en toda la Tierra y que la masa de la Tierra es muchísimo más grande que la del clip, ¿sí? Entonces eso les da una idea de qué tan débil es la gravedad comparada con la fuercita con la fuerza, siempre digo electromagnética porque están unificadas, de un imancito, ¿sí? Ok, entonces este es el lagrangiano del modelo estándar, así como se ve, cabe en una camiseta. Ajá. El grupo de norma, que es el que describe, no sé cuántos de ustedes hayan llevado teoría de grupos o en qué tan avanzados estén, pero bueno, este es lo que nos describe las interacciones fuertes, débil y electromagnéticas o electrodébil, y los generadores del grupo son los que están asociados a los bosones intermediarios, los gluones, W más menos, los Z, los fotones. Para dar masa hay un campo de Higgs con las interacciones de Yukawa, esto lo vamos a ver un poco menos técnico, y que es mediante el rompimiento espontáneo de la simetría, que ahora voy a llamar todo el tiempo electrodébil, que es la electromagnética y la débil. Estos se juntan para formar mesones y bariones. Mesones son una partícula de un quark y un antiquark, y los bariones son 3 partículas, y por ejemplo el protón está compuesto de 2 ups y un down, el neutrón de un down y 2 ups, si se van a la tablita y suman las cargas van a ver qué les da. Y aquí pueden formar después núcleos más complicados, el protón, el neutrón, el deuterón, aquí están mesones y bariones. Entonces hasta ahí, más o menos esquemáticamente, le podemos entender. Ahora tenemos que considerar que las ecuaciones nos dicen que para cada partícula de materia hay su correspondiente partícula de antimateria, y de hecho se encuentra experimentalmente, y de repente nos llegan unas cuantas partículas de antimateria en el cosmos. Entonces, estas partículas de antimateria son iguales excepto en la masa, y acuérdense que la masa tiene que ver con la gravedad, pero bueno, la masa, por ejemplo, de un positrón, que es la antimateria del electrón, es igual que el electrón, y solo que tiene la carga positiva, si llegan y se encuentran, se aniquilan y sale radiación, ¿sí? Entonces, toda partícula tiene su antipartícula, por ejemplo, incluso una partícula compuesta, por ejemplo, aquí está un protón y aquí puede haber un antiprotón, ¿sí? Y otro de los misterios que nos empiezan a molestar es que, como les dije, todos nosotros estamos hechos de nuestra tablita de la primera generación, que es materia por definición, o sea, le ponemos antimateria porque es el opuesto de la otra, pero todos estamos hechos de materia. Sin embargo, no hay ninguna razón a priori en nuestras ecuaciones para que no hubiera la misma cantidad de antimateria en nuestro universo. Entonces, este es el primer, digamos, uno de los primeros, aparte de las masas, enigmas, ¿sí? ¿Por qué el universo empezó ya en un estado asimétrico en que había más materia que antimateria, o hubo alguna cosa al inicio del universo que originó que hubiera una cantidad de abundancia de materia sobre antimateria? Bueno, eso es lo que suponemos hasta ahorita. Suponemos que después del Big Bang, todo empezó en el Big Bang muy simétrico, pero algo pasó por ahí que hizo que hubiera más, después de la inflación, más abundancia de materia sobre antimateria, porque se violan algunas simetrías, específicamente la carga paridad. No quiero explicarles todo porque es el tema de un curso completito, pero quédense en
en la cabeza de que hay una posible explicación para que haya mucha más materia que antimateria en el universo. Tiene que ver con que unas simetrías que se llaman invariancia entre carga y paridad. Paridad es la reflexión especular de una partícula, y la carga ya la conocen, ¿sí? Más se va a menos, menos se va a más. Pero que la que encontramos en los experimentos es muy pequeñita, y si nosotros nos vamos a nuestro modelo cosmológico, que ahorita el más favorecido es el lambda cold dark matter, el lambda CDM, y metemos eso, no es una suficiente asimetría para que nos dé que todo el universo está hecho de materia. Vamos a regresar a eso en un ratito. Entonces, ahorita ya se ve nuestra tabla desglosada, ¿sí? Y ya se deja de ver tan bonita. Aquí lo que hice, pues estas son nuestras 3 generaciones y separé a todas las partículas. Aquí están los 3 posibles cargas de color que tiene un quark-up, rojo, verde y azul. Se ve medio moradito, pero supuestamente es azul. Estos que son neutros ante la carga de color. Aquí están los la antimateria, y aquí están los bosones intermediarios, ¿sí? Y aquí están los gluones, que son los que se llaman por glue en inglés, que mantienen a los quarks unidos. Estos sí tienen carga, es como si los fotones tuvieran carga eléctrica. Bueno, estos no la tienen obviamente, pero los gluones sí tienen carga de color y vienen en combinaciones de estas cargas de color, lo cual hace muy complicada la dinámica de los quarks adentro del núcleo, ¿sí? No sé si han oído de la cromodinámica cuántica. Una de las cosas interesantes de la carga de la fuerza fuerte es que, al contrario que la fuerza electromagnética que ustedes conocen, ponen su imán en el refrigerador, lo jalan y ya. O sea, entre más lejos estén, pues no van a sentir casi nada, ¿sí? Porque te cae como una entrerecuadrada. La fuerza de color es al revés, es como si tuvieran un resorte. Entre más la jalan, más fuerte, más intensa se hace la fuerza, al punto que, acuérdense que estamos adentro de un núcleo, están en el vacío, jalan sus quarks, es energéticamente más favorable que aparezca un par quark, antiquark por ahí en el vacío, y que su quark que jalaron se pegue con unos de estos, a que los vean libres, ¿sí? Solamente si ponen una cantidad infinita, bueno, muy grande de energía, van a poder ver a los quarks separados. Eso se llama libertad asintótica, ¿sí? Hay experimentos en el LHC que están tratando de replicar esta libertad asintótica que se dio en el inicio del universo, en el plasma de quark y gluones. También lo vamos a ver dónde en el inicio del universo, y ven realmente ver a los quarks casi libres. Pero en general están siempre confinados al núcleo. La interacción es muy fuerte, como su nombre lo dice, y entonces no se puede hacer teoría de perturbaciones. Teoría de perturbaciones es una expansión en serie de Taylor, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un parámetro pequeño, como un acoplamiento pequeño, pueden hacer una teoría de perturbaciones, que es una expansión en serie de Taylor, pero si tienen un parámetro de orden 1, ustedes ya lo saben, no se puede, ¿sí? Solamente si es pequeño. Entonces, se dice que la cromodinámica cuántica es no perturbativa por esa razón. Pero es también, gracias, muy interesante. Y finalmente, el último elemento de nuestro modelo estándar es el bosón de Higgs, que es crucial para entender el origen de la masa. Entonces, aquí está mi tablita otra vez despanzurrada, para que vean que el Higgs es amigo de todos. Habla con todos, está ahí, es un campo, esta vez escalar, no es vectorial. También es un bosón, tiene spin 0, y tiene autointeracciones e interactúa con las demás partículas. Los gluones, bueno, no, ellos no tienen en principio masa, pero adquieren una masa efectiva a través de sus propias interacciones y las interacciones con los quarks. ¿Por qué es el bosón de Higgs crucial para entender la masa? Cuando yo les dije estas son las simetrías de la naturaleza, la fuerza eléctrica, la magnética, no les estoy dando todas las matemáticas que vienen ahí, nada más les dije, créanme, se describe con teoría del campo, y estas son las fuerzas fundamentales, ¿sí? Estas corresponden a simetrías. En el caso de las simetrías de Normo, de las propiedades de las partículas, son simetrías internas en el espacio, las propiedades de las partículas. Qué spin tienen, cómo se transforman entre diferentes, por ejemplo, entre CP, entre paridad, ¿sí? Resulta que si nosotros queremos tener una teoría bien comportada, y nosotros decimos, esta teoría es invariante ante rotaciones o ante traslaciones, eso sí lo han visto, ¿sí? Entonces tienen una simetría asociada por el teorema de Noether, que es uno de los más bonitos. En el caso de las simetrías SU3 cruz SU2 cruz U1, o las simetrías de norma, si ustedes meten un término así nada más a mano, digamos, en su lagrangiano M
psi barra psi, donde estos son sus campos, eso rompe la invariancia de norma. ¿Qué les diría eso? Que ustedes, depende cómo midieran o cómo vieran ustedes su electrón, les daría una carga u otra, y eso no es cierto, ¿sí? Las simetrías no dependen de cómo nosotros las describamos, ¿sí? Es lo mismo que en la invariancia de Lorentz, no depende cómo estén tomando su marco de referencia, ¿sí? La física es la misma. Igual aquí, no importa cómo quiera yo describir a mi electrón, las propiedades físicas que yo les mido deben ser las mismas. Si fuera diferente, se rompería la invariancia de la calibración, digamos, o de la norma. Entonces, este era un problema fundamental, porque la teoría tiene una base geométrica, es muy bonita, pero los electrones, igual que las otras partículas, tienen masa, ¿sí? Entonces, se les ocurrió por ahí de los 60, Sanambú y Stuckelberger, o inspirados en materia condensada, cómo hacer formular que hubiera un bosón escalar, y después se le ocurrió a Higgs y a todos los demás cómo hacerlo en teoría del campo, ¿sí? Entonces, gracias a eso se mete un término que es lo que les comenté, es la interacción de Yukawa, es un término también que interactúan a través de un bosón de Higgs, y no es nada más un término de masa, solito, y eso sí preserva la invariancia de norma. Ahora sí ya le podemos hacer la siguiente, pero a través del rompimiento espontáneo de la simetría. Esto quizás lo hayan oído, quizás no, sale en todos lados, ¿sí? Lo que pasa es que a lo mejor ustedes no están conscientes. Cuando ustedes ponen un lápiz así y por alguna causa lo pueden poner de puntita y lo tienen así detenido, ¿sí? El lápiz o el sistema del lápiz es invariante ante la simetría rotacional. Si ustedes lo voltean va a ver lo mismo. Pero en el momento que lo sueltan y se cae, hay una dirección preferencial y ya no es invariante ante una rotación, ¿sí? Que hagamos de nuestra mesa, digamos. O si ustedes están en una mesa, en una boda o en una fiesta, y les ponen el platito del pan entre dos platos, ahí tiene una simetría su mesa redonda, y el momento que alguien escoge el de la izquierda o el de la derecha, yo nunca sé, supuestamente hay una regla, bueno, el que lo escoja, punto, ese rompe esa simetría, porque entonces ya tomó una dirección preferencial y ya no hay una invariancia, ¿sí? Entonces, el que escoge primero su platito, ese determinó cuál es el platito de todos los demás de la mesa, ¿ok? Entonces, así hay muchos rompimientos espontáneos de la simetría. En física, lo que quiere decir, y en química también, es que el lagrangiano tiene una simetría, pero el estado de mínima energía tiene una simetría diferente, ¿sí? Esto, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en el líquido o en el agua, cuando pasa una transición de fase, entonces tiene un estado de simetría diferente porque ahora es un cristal, ¿sí? Ya se rompió la invariancia ante la simetría rotacional. Entonces, este es un parecido, bueno, es una transición de fase, lo que pasa con el rompimiento de la simetría electrodébil, ¿sí? El Higgs, que es un campo en el vacío, un campo escalar, adquiere un valor esperado del vacío, eso se tiene que acordar de la mecánica cuántica, que lo que es adquirir un valor esperado del vacío, que no es cero, es diferente de cero. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una transición de fase del Higgs que le da, mediante su interacción con las partículas, una masa. Este es el famoso sombrero mexicano en todos lados del mundo, menos en México, donde le decimos el potencial de Higgs y ya. Y entonces le dicen, el potencial de sombrero mexicano, sin tener en cuenta que estos sombreros mexicanos se usaron en una región limitada del espacio y del tiempo en México, pero no importa. Bueno, este es el punto que les decía yo, si tuviéramos, es un punto metastable, ¿sí? Si tenemos una particulita aquí, pongan una canica ahí, y si lo logran tener ahí estable, bueno, va a ser una simetría rotacional alrededor de esta dirección, ¿sí? Pero cualquier fluctuación cuántica, y las hay, lo va a sacar y lo va a tirar para acá, y aquí ya no se ve igual si nosotros giramos, si vamos para acá o para acá o para allá, ya no es, ya esa simetría ya se rompió, ¿sí? Eso es en monitos lo que pasa en un rompimiento espontáneo de la simetría, y lo que quiere decir es que si teníamos un grupo de norma SU3 cruz SU2 cruz 1, ese grupo se rompe. Nos queda el del color intacto, pero nos queda la carga electromagnética a bajas energías y masas para las demás partículas. Esto es algo que vale la pena que ustedes lo vean después. Este es en caricaturas, el bosón de Higgs. Esta fue una caricatura ganadora por ahí de los 80s. En Inglaterra, donde estaban tratando de convencer a uno de los ministros, de haber sido el ministro de Ciencias, de por qué era importante meter mucho dinero en CERN y en otros aceleradores para que encontraran el bosón de Higgs, y el ministro los retó a que si le explicaban a su nivel, con una explicación fácil, les daba el premio y el dinero, ¿no? Les daba un reconocimiento y el dinero. Entonces, no sé quién, pero a algún físico se le ocurrió esto. Este es nuestro campo de Higgs, que es un campo de reporteros.
Y yo he estado en una situación similar, así que lo vamos a poner. Haz de cuenta que estamos aquí, este es el aeropuerto y aquí hay un montón de reporteros porque por acá está Aida, la chica que se ganó la medalla de plata y que por 1 centímetro no se ganó la de oro, ¿se acuerdan? En las últimas Olimpiadas o penúltimas, me acuerdo. Bueno, entonces sale Aida, en este caso es Margaret Thatcher, no se imaginen a Thatcher, imagínense a Aida, algo mucho más agradable, ¿sí? Y sale Aida, se le empiezan a juntar, empieza a interactuar con este campo de Higgs, que son todos los reporteros, y esto le da una masa efectiva, que es esta bolita de aquí. Entonces, en vez de pensar 50 kilos, pesa como 200, ¿sí? No más, como 1 tonelada. Y se va moviendo despacito, por ahí. Atraviesa su campo de Higgs. Ahora, el Higgs también tiene una autointeracción, que es una interacción consigo mismo, que es como si alguien dijera, echara a soltar un chisme, que dijeron, ay, pues la coreana estaba dopada y realmente le dieron la medalla de oro a Aida. Entonces el primer reportero empiezan a hacer una bolita, esta bolita de rumores se va moviendo y es como si el campo estuviera autointeractuando, ¿sí? Entonces es una analogía, es una caricatura, pero es una caricatura que les da a ustedes una idea de lo que es un campo y cómo está autointeractuando y cómo adquieren masa las partículas. ¿Qué es un neutrino? No, bueno, no importa. Que no tiene masa, pues alguien que no ganó nada y pasa, ¡shum!, así, sin que nadie le estorbe. Y sí lo vi también, pobrecitos, ningún reportero lo detiene y sale como entró, rapidísimo. Bueno, aquí está el potencial de Higgs, esta es una de las poquitas ecuaciones que voy a poner. Este es el lagrangiano, ¿sí? El punto aquí es que cuando se minimiza este lagrangiano, igual que ustedes hacen el mínimo de cualquier función, hay un valor esperado del vacío, este B es diferente de 0, y esto lo pueden asociar a la masa del Higgs, que es la autointeracción del Higgs, que es esta lambda, con el VEP, directamente proporcional al VEP, le sacan la raíz, y la masa de los fermiones es la interacción de Yukawa, que es qué tanto interactúan nuestros fermiones con el bosón de Higgs, otra vez por el valor esperado del vacío. Ok. Bueno, entonces hasta ahí tenemos una teoría que es bonita, que la entendemos, que nos está dejando ya algunas dudillas por ahí, pero está muy bien probada. Tiene una base, una interpretación geométrica, igual que la relatividad, o sea, la parte de la relatividad la tiene y la parte también de la invariancia de norma también la tiene. Entonces, una teoría bonita. Ya gracias a Stuckelberg, Nambu y luego a Higgs, Kiebold, Anglet y Brut, se entiende cómo se pueden trasladar estos conceptos de materia condensada o de estado sólido hacia la física de partículas exitosamente. Lo encontraron en 2002 en el LHC, o sea, ya estamos contentísimos, ¿sí? Pero tiene un pequeño detalle que nosotros queremos, lo dije al principio, a lo mejor no lo dije, todas nuestras búsquedas en la física, no son la física de partículas, es una descripción de algún fenómeno de la naturaleza y van con una retroalimentación de las matemáticas con el experimento. Es una ciencia empírica, nosotros estamos tratando de escribir algo que nosotros estamos viendo, observando, experimentando. Pero tiene que ser matemáticamente consistente, ese es nuestro lenguaje, ¿sí? Porque cada inconsistencia matemática se refleja en algo que está mal, ¿sí? Que no describe algo. Bueno, entonces el modelo estándar sabemos que es válido hasta una escala lambda, ¿sí? Porque nos deja muchas interrogantes, estas son unas pocas, voy a mencionar otras más, y lo que nosotros suponemos es que es una teoría efectiva de bajas energías de una teoría más fundamental, una teoría efectiva muy exitosa, pero tiene, sin tomar en cuenta los neutrinos, la masa de los neutrinos, 19 parámetros libres. Si le montemos la masa de los neutrinos pueden llegar hasta 30, dependiendo si tomamos las fases o no. ¿Qué significa parámetros libres? Por ejemplo, la masa del electrón es un parámetro libre. No en el sentido que yo pueda decir puede ser 0.5 MeV o 3 GeV, no, eso no. Quiere decir que el valor solamente lo podemos determinar cuando hacemos un experimento. Entonces hacemos el experimento y dicen, pues mide 0.5, entonces 0.5 MeV, y donde quiera que aparezca E, lo sustituyes por 0.5 MeV y así puedes deducir otro de los parámetros libres, que por ejemplo son las masas de los quarks. Y así, 19 parámetros libres son muchos para una teoría fundamental, una teoría ideal, digamos, no tendría ningún parámetro libre, nosotros tendríamos un principio variacional y nos daría toda la física. Es utópico, digamos, pero 19 sí son un poquito demasiados, pero además, si fueran demasiados y no tuviera problemas técnicos, diríamos, bueno, pues, pero tiene un problema técnico. La masa del Higgs, igual que todas las partículas, obtiene correcciones cuánticas, que se llaman correcciones radiativas. Ustedes han hablado quizás ya o han oído hablar de eso. En general, las correcciones cuánticas a la masa de las partículas son como logaritmos de una escala entre la masa, digamos, y entre una escala de energía, ¿sí?
conforme una partícula se mueve en el vacío, si se mueve muy, muy rápido, como les dije, el vacío no es el estado de mínima, es el estado de mínima energía, entonces va haciendo excitaciones del vacío y va interactuando con esas partículas a las que va, digamos, excitando, y esto va creando un efecto de masa, o sea, que como si adquiriera más masa o menos masa, dependiendo cómo sean las ecuaciones. Esto pasa igual, por ejemplo, si ustedes tienen un electrón en un campo electromagnético, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un efecto de apantallamiento, ¿se acuerdan? Y tienen, en vez de que el electrón sea puntual, se ve una carga, un radio de carga del electrón, ¿sí? Cuando ponen un electrón en un campo. Algo parecido, o el mismo principio, pasa con nuestras partículas masivas. Entonces, el punto es que los bosones escalares reciben correcciones cuadráticas, las correcciones cuánticas son cuadráticas y no logarítmicas. Ahora, ustedes se acuerdan cómo es una función logarítmica, es así, ¿sí? Entonces crece así suavemente y luego planita para así infinito, pero las cuadráticas se van a una asíntota, ¿sí? Entonces crecen rapidísimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento las correcciones, si nosotros hacemos nuestros calculitos, las correcciones radiativas van a ser mucho más grandes que la masa de la partícula y no son correcciones, entonces ya nada más eso nos dice que hay algo raro. Entonces, ese se le llama con el problema de la jerarquía. Si la masa, si no hay más física que el modelo estándar a la escala de Planck, tendríamos un problema de naturalidad. ¿En qué significa naturalidad? Que para tener la masa del Higgs, que son 125 GeV, tendríamos que tener la masa a la escala de Planck, le tendríamos que restar sus correcciones radiativas y tendrían que ser de este orden hasta estos dígitos para que nos diera una masa de 125 GeV. Bueno, ahí ya se ve, así claramente no sé quién se tomó la molestia de hacerlo, pero le damos las gracias, porque ahí se ve por qué decimos que es un problema de no naturalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué decimos? Bueno, sabíamos que era una teoría efectiva, entonces en algún momento tenemos que empezar a vislumbrar la física nueva. Desafortunadamente todavía no llega ese momento, ¿sí? No es física, bueno, física nueva en el sentido que es física desconocida para nosotros, que no hemos tenido oportunidad de tener experiencia. Entonces, a este se llama el problema de la jerarquía. Y es un problema que ha motivado mucha investigación en los últimos 30 años, ¿sí? Entonces, el Higgs está justo donde debe estar para no ser, para ser consistente con la mecánica cuántica y por alguna causa las correcciones, algo hace que esas correcciones cuadráticas se cancelen. Bueno, por un lado está la masa de los quarks, les dije, van aumentando con la energía las masas, pero ¿qué tanto? Bueno, aquí hay un esquema, este top que es igualito que el op, solamente es 100,000 veces más pesado. Entonces me gusta decir que es como si tuvieran dos gemelos, en este caso trillizos, que se ven idénticos, pero uno pesa 100,000 veces más que el otro. Entonces no son tan idénticos, debe haber algo en ellos, o sea, la masa en este caso, que no es igual, que, pues, no sé, a lo mejor uno tiene mal el metabolismo, la tiroides, yo qué sé, ¿sí? En este caso decimos, bueno, hay algo allí, ¿sí? Que no es como los otros, o sea, se ven, todo lo que podemos ver son iguales, excepto la masa, ¿sí? Entonces hay un problema. ¿Cómo se están acoplando con el Higgs? Es su tiroides, no es igual. Uno pobrecito se come un caramelo y engorda 20 kilos, y el otro come todo lo que quiere y se mantiene delgadito, ¿sí? Entonces uno se acopla muy grande, muy fuertemente con el Higgs y el otro, los otros menos. Bueno, el que sigue, por favor. Y finalmente los neutrinos, en el modelo estándar, los neutrinos no tienen masa, ¿sí? Y como no tienen masa, no sé si han oído hablar que las partículas tienen quiralidad, que es la proyección del spin en la dirección del movimiento, y se pueden escribir como espinores con quiralidad izquierda o con quiralidad derecha. Para formar los términos de masa, lo que notaron es que lo que se observa, y así está hecho el modelo estándar, es que solamente la parte izquierda de las partículas izquierdas, que tienen el spin, la proyección del spin en la dirección del movimiento izquierda, digamos, solamente esas sienten la interacción electrodébil. Ahora, eso a mí, sinceramente, se me hace rarísimo, ¿sí? Y la parte derecha, no, la naturaleza es quiral, tiene una preferencia, es zurda, de hecho, ¿sí? Y la parte derecha no siente las interacciones electrodébiles. Entonces se representan como singletes de nuestro grupo de norma. Eso está, desde mi punto de vista, extraño, pero así se construyó el modelo estándar y esa fue la parte de observación que lo construyeron, ¿sí? Bueno, los neutrinos, como no tenían masa, no les pusieron parte derecha y después le encontraron la masa por ahí de 2005. Ya había mucha gente que había dicho, pues a lo mejor sí tienen una masa, pero es muy pequeñita. Y en este caso,
sería la primera desviación del modelo estándar, el hecho que han encontrado una masa chiquitita de los neutrinos. Ahora, si la masa del top era el orden de Higgs, la masa de los neutrinos es, por más grande, 5 órdenes de magnitud más ligeros, que la masa del electrón, que es de 0.5 MeV, medio MeV. Y eso quiere decir que entre las neutrinos, que son las partículas más ligeras que conocemos, y el top, que es la más pesada que conocemos, hay mínimo 12, podría haber 15 órdenes de magnitud. Y otra vez es un problema de neutralidad. Nosotros esperaríamos que la masa de las partículas fundamentales fueran más o menos del mismo orden. Bueno, entonces es un problema los neutrinos. ¿Por qué tienen esta masa tan pequeña? Hay una cosa que se llama el mecanismo de sub y baja, ahorita les voy a poner una caricatura, pero una cosa más importante ahorita es, bueno, no es que sea más importante, está ligada con esto, es que aunque tengan una masa chiquitita, los neutrinos son muchísimos, 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 ¿sí? Entonces, ustedes saben, un número gigantesco multiplicado por un número chiquito les da un número razonablemente grande. El hecho de que se haya encontrado que los neutrinos tienen masa, por ejemplo, ayudó en la explicación del colapso de gravitacional y luego la explosión subsecuente de una supernova, ¿sí? No se podía explicar eso sin tener este elemento de masa de los neutrinos, que implica que van a ir cambiando de personalidad o de sabor. A nuestras 3 columnas de nuestra tabla periódica se les llama sabor, y eso se les puso nada más para hacer como contraparte al color. El color tiene una explicación más lógica, y el otro dice, pues también tiene sabor, algún teórico por ahí aburrido, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir? Que van a oscilar, los estados que nosotros vemos de masa son combinaciones de estos estados que interactúan electrodébil, y nos da una matriz, y esta matriz implica que va a haber, la solución va a ser una solución, una oscilación, una oscilación normal como superposición, un seno, un coseno, como ustedes quieran describirlo, y va cambiando, de repente va a ser de color, digamos, de la tercera generación, de la segunda generación, de la primera generación. Es como si tuviera una partícula que va cambiando, si lo quieren ver así, literalmente con sabor, vainilla, fresa, menta, vainilla, fresa, menta y cosas por el estilo, ¿sí? Se dieron cuenta, ahorita les voy a poner una foto del experimento, porque entraban de un tipo y luego salían de otro tipo. A ustedes se pueden preguntar cómo saben de qué tipo entran, si son eléctricamente neutros, ¿sí? Acuérdense que venían asociados a un electrón. Dependiendo qué electrón o qué interacción con el electrón vean, pueden deducir cuál fue el neutrino que pasó en la interacción, ¿sí? Entonces hay una interacción que produce neutrinos y el electrón, o taos, y neutrinos del tau y su tau, y así. Bueno, entonces aquí está el mecanismo del sub y baja, que es literalmente, dicen, bueno, lo que pasa es que la parte derecha, es este señor gordo, de los neutrinos es muy pesada, y entonces en su matriz de masas, cuando diagonalizan, tienen una que entre más pesada es, les da una masa que es mucho más ligera. Otra propiedad de los neutrinos es que pueden ser su propia antipartícula, o son partículas de Majorana, porque fue el primero que se le ocurrió, o pueden ser partículas como las otras, que la partícula antipartícula, aunque la masa sea pequeñita, son partículas de Dirac, o a lo mejor hay de Majorana y de Dirac. Pero esto tiene consecuencias, o sea, ¿por qué nos importa? Porque tiene consecuencias experimentales o fenomenológicas. Ya. Entonces aquí vamos a las preguntas sin respuestas del modelo estándar, porque hay 3 generaciones. Ya los dije, pues uno pensaría que podrías meter más energía y tener n generaciones, aunque fueran muy pesadas, pero no va a suceder. ¿Por qué son tan diferentes las masas de las partículas elementales? Son diferentes entre los quarks, son diferentes entre los leptones, y luego si metemos las masas de los neutrinos, el problema se agrava, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza del Higgs? Ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la naturaleza? Muchas gentes, por muchos años, se especuló que no había un Higgs como un bosón escalar fundamental, sino que era, como en materia condensada, un condensado de 2 fermiones. Pero cuando se encontró el quark top, que es muy pesado, se dieron cuenta que no podía ser el condensado de 2 quark tops, y no era suficiente, era demasiado masivo el quark top, y no había ninguna otra partícula que estuviera suficientemente ligada, digamos, que tuviera suficiente interacción para formar un condensado estable de la masa del bosón de Higgs. Entonces, hasta ahorita no se ve que tenga ninguna estructura de las partículas del modelo estándar, ni se ve que tenga estructura de alguna partícula exótica. O sea, sí se está buscando, ejemplo, bueno, a lo mejor es parte de física nueva. ¿Por qué hay más materia que antimateria? Ya les expliqué, de alguna manera, al principio del universo, se viola la simetría de CP, hay un periodo de desequilibrio, donde no está en el equilibrio térmico, acuérdense, equilibrio térmico, no sé cuántos hayan llevado termodinámica, es el proceso, y el proceso inverso son iguales.
entonces se queda en equilibrio. Si hay un imbalance, no está en el equilibrio térmico, uno de los otros domina. ¿Qué es la materia oscura? Hasta ahorita no la he mencionado, pero hasta ahora digamos, la mayoría de las personas piensan que puede ser una partícula, que no puede ser ninguna de las que conocemos, porque si es un neutrino, que es la única partícula que es neutra en el modelo estándar, los neutrinos, como tienen una masa muy, muy pequeñita, son ultraenergéticos, son relativistas y se escapan, no forman pozos de potencial que explican la acumulación de materia para formar estrellas y galaxias. Entonces, los neutrinos pueden ser parte de la materia oscura, pero no pueden ser toda la materia oscura. Y finalmente, ¿cómo entra la gravedad? Si es una fuerza fundamental, ¿cómo entra? O sea, ¿cuál será la extensión mucho más allá del modelo estándar que tenga a la gravedad como otra teoría como otra fuerza fundamental y podemos tener una teoría cuántica de la gravedad? No sabemos si se puede. Entonces aquí está la parte de delante de nuestra camiseta y aquí está cuando desglosamos todos estos términos de aquí con color, sabor y las derivadas covariantes, ¿sí? Y el hecho de que tenemos todas estas incógnitas experimentales, los 19 parámetros libres, más otros tantos del sector de neutrinos, qué le pasó al bosón de Higgs, qué es lo que... Entendemos el mecanismo de Higgs, pero no sabemos qué fue lo que hizo la transición de fase electrodébil como es. Entonces, esto es el más allá. ¿Qué parte de todo esto no entendemos? Sí, y muchas más. Bueno, pues entonces lo que resta les voy a platicar rápidamente. Entonces, la masa de los neutrinos fue la primera desviación del modelo estándar, pero la gente dice, bueno, es una desviación muy pequeña, es una masita muy chiquita, le metemos un término de Dirac y bueno, es muy natural, pero se puede hacer. Pero la existencia de materia oscura es algo que ya no podemos ignorar. Las teorías que no son de partículas, las que están en mejores de modificación de la gravedad, por ejemplo, que están en mejores términos matemáticos, también requieren una pequeña componente o una componente de partículas elementales o de campos. Entonces no nos podemos evitar. Probablemente la explicación para materia oscura, a menos que haya una revolución en nuestro entendimiento de la gravedad, que hasta ahorita no ha habido, y que las que hay no concuerdan con las observaciones astrofísicas, indican que puede ser una o varias partículas, que solamente interactúan gravitatoriamente o si acaso por interacción débil, ¿sí? Es posible que tengan interacción débil. No eléctrica porque son neutras, entonces puede ser electrodébil, pero realmente son neutras débil. Entonces, la primera prueba que sí existe física nueva o física desconocida. No puede ser ninguna de las partículas del modelo estándar 100%, porque los únicos que podrían ser son los neutrinos y no acretan suficiente para formar pozos de materia, pozos de potencial para hacer materia. Entonces, mejor explicación requiere partículas nuevas. Entonces, aquí está, esto sería el halo visible, que es esto que vemos aquí en nuestra galaxia, y luego tenemos un halo de materia oscura así gigante, de hecho sería mucho más grande, sería así como gigantesco, de partículas que solamente interactúan gravitatoriamente, ¿sí? Y hay evidencia para el efecto de la materia oscura. La primera fue en los 30s y fue Zwicky el que se le ocurrió, y creo que hay otra persona que era menos sanguinaria que Zwicky, por ejemplo, le dan todo el crédito a Zwicky, pero se me olvida su nombre porque era tan tranquilo que no pasó a la historia, ¿sí? Hay que estarle buscando, pero bueno, a Zwicky se le quedó el crédito. Lo que él vio, que las curvas rotacionales, de si los astrónomos pueden calcular la cantidad de masa por la luminosidad. Entonces, estiman la masa, conocen muy bien los procesos, por ejemplo, solares, cómo está la fusión en el Sol, y entonces pueden decir, ok, entonces tiene tanta masa, pero las curvas rotacionales no correspondían a esa cantidad de masa, sino a muchísima más, no tantito más, que dijeran, bueno, es que a lo mejor hay algo de la física que no entendemos, por ejemplo, de la combustión de las estrellas, no, mucho, mucho más. ¿Sí? Estas son las observadas y estas son las que esperarían del disco luminoso. Entonces dijo, bueno, pues a lo mejor hay un montón de materia que no es luminosa y ya, que es como la explicación más sencilla, es la que seguimos teniendo. Las evidencias más modernas son el clúster bala, el clúster galáctico o las lentes gravitacionales, ¿sí? Entonces, la masa por la que pasa la que estamos viendo mi objeto debe ser mucho más grande para tener este patrón de lente gravitacional del que es predicho por solamente la luminosidad. La abundancia de materia o antimateria, como ya les dije, cada partícula tiene su antipartícula, la misma masa, todos los números cuánticos opuestos, se aniquilan en fotones o en ciertos casos en neutrinos. ¿Y cómo podemos ver que realmente estamos todos hechos de materia? Bueno, nadie le ha pasado que se encuentre su doppelganger y se aniquilen, ¿sí? Sí, tenía que ser idéntico, que tiene más que con
con todos los números cuánticos opuestos. No pasa, ¿sí? No hemos visto alguna región aquí en la Tierra que de repente pasen por ahí, todos salga radiación. Bueno, tampoco cuando llegaron a la Luna está hecha de materia, no hubo nada que llegara ahí, se aniquilara. Y así podemos hacer en el sistema solar. Conforme nos vamos alejando, tendría que, si hubiera una región de materia, digamos, una región materia y una región antimateria, tendríamos que observar líneas espectrales de estos fotonazos, digamos, ¿sí? Que se producirían en donde está la frontera de una región de materia y antimateria. Y no se observan. Y eso no se observa hasta el fondo cósmico de microondas, ¿sí? Podría ser que después del Big Bang quedaran burbujas de materia y burbujas de antimateria, que cuando se expandió muy rápidamente el universo, estuviéramos de pura casualidad en una región de materia y hubiera otra región de antimateria. Para todo efecto práctico no lo sabemos porque no estamos causalmente conectados con esas otras regiones del universo, entonces en nuestra región es pura materia. De todas maneras tenemos que explicar por qué aquí somos pura materia. Bueno, le seguimos, ¿sí? Entonces a esto se llama bariogénesis porque es la generación de bariones. Fíjense que ahorita ya estamos en los 80s y si ustedes se acuerdan en los 80, bueno, a lo mejor no se acuerdan, más bien ustedes no se acuerdan en los 80s, pero si vieron alguna película, eran unas así cosas muy exageradas, sombrerotas, así, pelos espampanantes y no sé qué. Bueno, eso también se reflejó en la ciencia, ¿sí? Son las teorías de gran unificación, la bariogénesis, todo así como muy grandioso, con muchas esperanzas de que ya hay, así como, de alguna manera un poco agresivo, ¿sí? Pero bueno. ¿Por qué hay más materia que antimateria? Entonces, las observaciones que les dije nos indican que el universo está hecho de pura materia, pero sí nos llegan partículas de antimateria del cosmos y sí las podemos crear en el laboratorio y de hecho las creamos para hacer aparatos médicos como los PETs, Positron Emission Tomography, ¿sí? Entonces, ahí está la antimateria, la podemos hacer y la podemos usar. Las condiciones de Sájarov que les platicaba es que se dio el número bariónico, que tiene que ver con cómo están formados sus bariocitos. Los bariones son las 3 quarks en un núcleo, violación de carga y carga paridad, y interacciones fuera del equilibrio térmico. Si tenemos estas 3 condiciones, se puede explicar por qué después de un periodo de inflación nos quedamos con un universo de pura materia. Sin embargo, en los laboratorios no encontramos suficiente violación. Sí hay una pequeña violación de carga paridad, o sea, en un proceso no es idéntico que su proceso inverso, a eso se refiere la violación de carga paridad, o sea, si ponen las antipartículas en un proceso idéntico no va a aparecer, no es exactamente idéntico, uno va a aparecer con una tasa de decaimiento un poquito mayor que el otro, pero no suficiente para explicar todo esto. Entonces, ese es un problema abierto. Y luego viene la energía oscura, que para nuestro entendimiento está todavía más oscura que en la materia oscura, porque para la materia oscura tenemos candidatos, para la energía oscura pensamos que es algún campo fundamental, pero no sabemos qué hace que haya mayor presión ahorita en nuestro universo y que tenga sea consistente con que la mayor parte del universo es energía oscura. Oscura en este caso no es porque no sea luminosa, como en el caso de la materia oscura, que simple y sencillamente no tiene carga eléctrica y no interactúa, entonces no produce fotones, sino que realmente no sabemos qué es, ¿sí? Se puede ser una constante cosmológica, como un término en las ecuaciones de Einstein, o campos o combinaciones, y no sabemos, pero parece probable que sea algún nuevo campo que permea nuestro universo, ¿sí? Entonces esto es otro de los misterios que tenemos. Entonces, para ir a la física del más allá, nosotros tenemos que proponer nuevos modelos matemáticos, pero que describan la física que ya conocemos, que les dije. El modelo estándar se tiene que quedar como está porque está probado muy, muy precisamente. Bueno, queremos que nos dé, a los 80s querían que les diera la teoría del todo, theory of everything, y ya todo, cogen su lagrangiano de este tamañito, derivan y ya, les salió hasta el arroz con leche. Pues no, o sea, la física no funciona así. De hecho, si nos fijamos, sale la física, digamos, la química, la física atómica, la física nuclear, la física de partículas. Entonces, quizás una manera un poco más razonable es pensar que hay como diferentes capas de la cebolla. Vamos a encontrar primero otra cosa, pero todavía no va a ser la teoría del todo, y luego así otra cosa, y probablemente nunca lleguemos a encontrar la teoría del todo. Quién sabe, está mucho, mucho más allá. Pero bueno, por lo menos alguna de las preguntas que tenemos que nos dé una respuesta. La consistencia matemática es esencial, puede predecir nuevos fenómenos como la existencia de los bosones vectoriales masivos, que fue lo que les dijo a muchas gentes, ahí están, son bosones vectoriales, tienen masa, debe haber un bosón de Higgs. Entonces a mí cuando mis colegas que no son de partículas me preguntaban, ¿a poco sí crees que va a aparecer? Sí, sí va a aparecer. Es la explicación más sencilla para darle masa a los bosones vectoriales. A lo mejor hay un bosón que es compuesto, a lo mejor hay más de uno, pero a bajas energías va a haber algo que de una manera efectiva actúe como un bosón escalar fundamental. Y eso es lo que está pasando.
Pero eso tienen que entender cómo están las matemáticas para ver que es algo natural, digamos. Debe ir a la par de los resultados experimentales. A veces nos gusta, no, que bueno, que sí, pero mi teoría no. Se puede argumentar siempre que no estamos muy lejos del resultado experimental, pero si estamos 3 órdenes de magnitud, tienen su teoría a la basura, vayan a estudiar otra cosa. O vean qué de su teoría se puede salvar. A lo mejor están horriblemente mal por un lado, pero muy bien por el otro, entonces pueden tomar su cachito y pegárselo al de un colega que está bien por el otro lado. Así es más o menos como se trabaja. Ok. Entonces, ¿cómo vamos más allá? Añadimos simetrías. Este ha sido un camino muy exitoso desde mitades del siglo XIX, ¿sí? El campo electromagnético, la unificación de las 5 que pensaban que eran 5 electricidades por Faraday, la unificación de la electricidad del magnetismo por Maxwell, así nos podemos seguir, ¿sí? Añadimos interacciones que generalmente va aunado a añadir partículas o simetrías. Todas estas generalmente van de la mano. Luego podemos hacer como Saúl y añadir dimensiones espaciales extra, y todos nuestros colegas de teoría de cuerdas. Y en general nos gusta seguir algún principio fundamental, pero también se puede seguir nada más de que, bueno, y si hay de esto, y a lo mejor mientras no me contradiga nada de lo que observo, también se vale. Y ahora lo que nosotros tenemos es que el límite para la imaginación de nosotros los teóricos es la consistencia matemática, y después que podamos realmente reproducir los fenómenos que observamos. Entonces aquí están las unificaciones. Miren, la electricidad, el magnetismo, la luz en el electromagnetismo, el decaimiento beta y los neutrinos en la interacción débil, los protones, los neutrones y los piones, que son partículas compuestas, en la interacción fuerte, la gravedad terrestre y la mecánica celestial en la gravitación universal. Estas dos altas energías, la masa de los bosones vectoriales W y Z es despreciable, entonces se puede hacer como la interacción, una unificación de la interacción electrodébil, y cuando lo consideramos junto con la interacción fuerte es lo que estamos hablando del modelo estándar. Por acá tenemos la gravitación universal y la geometría del espacio-tiempo, nos dan la relatividad general, y de acá nos vamos al más allá, que podría ser alguna otra teoría de nuestro gusto. Aquí puse nada más unas de las que voy a platicarles en una caricatura: gran unificación, supersimetría, supercuerdas, pero aquí hay en medio de estas hay muchísimas posibilidades. Ahora, una cosa que déjenme hacerles notar: hay muchas posibilidades y muchas de ellas han ido muriendo en el camino porque las predicciones que hacen no se demuestran en la naturaleza, no salen en la naturaleza, o porque contradicen algún lado experimental. Entonces, como van mejorando los experimentos, dicen, bueno, pues ahora la medida del decaimiento fulano de tal es tanto y tu modelo está descartado. Eso es bueno, o sea, sí da un poquito de tristeza, pero es bueno porque eso le dice a todas las demás gentes que están haciendo eso, bueno, vamos a cambiarle, y dependiendo de lo que ustedes puedan comparar con el experimento, les puede ir diciendo en qué dirección van sus modelos teóricos. Entonces, si nosotros añadimos gran unificación, que ha estado, el nombre se los dice por ahí desde los 80, así como nombrerotas, es que las 3 interacciones que consideramos sí la gravedad fundamentales, en realidad son diferentes aspectos de una misma interacción más fundamental. Entonces, igual que la electromagnética y la débil a altas energías se ven como una sola interacción, tienen el mismo comportamiento, igual aquí se espera que tengan una sola interacción fundamental. Esto va en el pensamiento de añadir más simetrías y hacer algo más fundamental. Y esta teoría de gran unificación, este fue el tiempo después del Big Bang, 10 a la menos 43 segundos, esta sería la escala de Planck, que es la que consideramos como fundamental. 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang, habría una teoría más o menos por acá, una teoría de 10 a la 16 GeVs, 10 a la 27 kelvins, bueno, de 28 por ahí, una teoría de gran unificación. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una explosión muy violenta y se empieza a expandir el universo, y conforme se expande, se crea el espacio, el tiempo, y se enfría, ¿sí? Y todo lo interesante pasó como 10 menos 6 segundos después del Big Bang, no nos lo podemos imaginar, y después por acá, ahorita voy a poner unas gráficas, todo lo demás. Entonces aquí está la historia del universo según los físicos de partículas. Viene el Big Bang, este es el periodo de inflación después de 10 a la menos 37 segundos, ¿sí? Aquí habría una teoría, esperaríamos, cuántica de la gravedad, o algo que unificara la gravedad con la mecánica cuántica, o alguna teoría emergente de la gravedad o de la mecánica cuántica. Todo eso se está investigando. Aquí hay puros rayos cósmicos ultraenergéticos. Aquí están viendo todas las partículas sueltas, digamos, ¿sí? Los quarks no están confinados porque hay un plasma de quarks y gluones, ¿sí?
entonces es una materia muy densa, muy caliente, muchas partículas ahí. Aquí se empieza a expandir el universo, bueno, ya se expandió aquí mucho, pero se sigue expandiendo, se enfría y aquí empezamos a ver que se empiezan a formar mesones y núcleos, ¿sí? Aquí ya empiezan a formar átomos. Aquí vemos aquí es donde salen los fotones del fondo cósmico de microondas, aquí ya se están formando cosas más complejas, átomos, aquí son los núcleos, aquí ya son los átomos, y después empiezan a formar, a cretar, a formar las estrellas y las galaxias, ¿sí? Y aquí estamos nosotros ahí. Bueno. Ahora, la siguiente es lo mismo, pero desde el punto de vista de unos cosmólogos, ¿sí? Entonces, aquí no vemos a las partículas, sino vemos la formación de estructura del universo. Entonces, este es el brillo de la luz 400.000 años después, esto está mucho más después que lo que vimos antes, del Big Bang. Aquí es una época oscura, que se llama una época oscura porque no había una recombinación ionizante de la materia como por acá, y donde empezaron ya, o sea, se empiezan a juntar la materia y se reioniza, o sea que hay suficiente energía para que saquen los electrones de los núcleos de helio, y entonces se puede empezar a hacer la primera formación de estructura, las primeras estrellas como 400 millones de años después del Big Bang. Esto es mucho después de la otra cosa que les enseñé, y esta como formita de campana sería la representación pictórica de que se está expandiendo un poco más rápido de lo que esperaríamos nada más de la explosión del Big Bang, que sería debido a la energía oscura, ¿sí? Aquí se está desarrollando todo lo que conocemos. Y aquí en esta parte de la materia, de las Dark Ages, es crucial tener una cantidad grande de materia oscura para explicar cómo se va acretando toda la materia para formar para explicar la formación de estructura, ¿sí? Si no hay esa componente de materia oscura, de pozos de potencial gravitacional, no es posible entender cómo se fueron acretando la masa de las estrellas y después de las galaxias. Bueno, añadimos simetrías, por ejemplo, una muy socorrida ha sido la supersimetría, que básicamente, otra vez de los 80s, supersimetría, podría decir simetría bosónica fermiónica si lo hubieran descubierto en la época de los hippies, pero no. Es pensar que las materias y las fuerzas, que son los bosones vectoriales y los quarks o los leptones, son dos manifestaciones de algo más fundamental, ¿sí? O sea, están relacionadas las fuerzas y la materia. Entonces, esta es una teoría muy bonita, una de las que yo estudio, y eso diría que a cada fermión le correspondería un bosón, lo cual no se observa en el modelo estándar, y por lo tanto, si existe, debe ser una simetría rota, y sería evidente cuando vayamos a energías más altas. Podemos poner lo que les dije, las teorías de gran unificación, que tienen además una unificación de las fuerzas fundamentales, y las podemos juntar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las sorpresas de tener una teoría de gran unificación? Ustedes dicen, bueno, ¿y qué gano pensando que hay una sola interacción fundamental? Bueno, hay una sola constante de complemento, hay un parámetro menos, a cambio aparecen otros más, pero bueno. Predicen la existencia de nuevas partículas que podrían causar el decaimiento del protón, que no se ha observado, y entonces eso les pone límites a los rangos de validez de las teorías, pero explican la carga fraccionaria de los quarks. Ahí yo les dije, tienen carga fraccionaria, y ahí me quedé, ¿sí? Si son manifestaciones de una sola teoría unificada, se puede explicar por teoría de grupos por qué tienen carga fraccionaria. Predicen más o menos bien el cociente de algunas de las masas, que no sabíamos de dónde vienen. Y como ven, es ir a más simetría también se usa en otras áreas de la vida. Por ejemplo, cuando van de campamento, sí existen los plates, sí los pueden ir a buscar ahí en la red. Y cuando yo quise comprar uno para traerlo aquí y enseñárselos, pues estaban agotados. Es un solo cubierto que sirve de cuchillo, tenedor y cuchara. Entonces ya nada más teniéndolo en la mano entienden ustedes lo que es práctico de tener una sola interacción en vez de tres. Nos seguimos, ¿sí? La que sigue. La supersimetría, entonces, si fuera nada más el modelo estándar, tendría las partículas estándar y las partículas supersimétricas. Otra cosa es que la consistencia matemática nos dice que no puede ser tan sencillo como eso. Entonces tenemos que hacer un modelo un poco más elaborado. Y aquí diría que si existe, estaría rota, y las partículas supersimétricas les pusieron abajo y los pondría arriba, porque pienso siempre en la escala de energía hacia arriba, serían muchísimo más pesadas. La que sigue. Esto le daría una solución al problema de la jerarquía
y es hasta ahorita la mejor que tenemos, ¿sí? Otra solución es considerar partículas compuestas, pero no se les ha visto, por ejemplo, a los bosones de Higgs o a los quarks que tengan más estructura en los experimentos. Entonces, hasta ahorita, nuestra mejor solución sigue siendo tener una suposición de que hay otra simetría fundamental y que va a haber compañeros supersimétricos a más altas energías. Y lo que pasa es que cuando nosotros calculamos nuestras correcciones radiativas, como a unas escalas de unos pocos TeV o un TeV, van a aparecer, ustedes van con su bosón de Higgs y empieza a sentir también la interacción con las partículas supersimétricas, y estos va a añadir otros términos, y resulta que como los bosones y los fermiones están relacionados, los términos se cancelan exactamente, y entonces ya no hay que hacer un ajuste a 30 cifras decimales, sino que simple y sencillamente nos dan 0. Como la supersimetría está rota, no esperemos que nos dé 0, sino que nos dé un término pequeño que sea la corrección a la masa del Higgs. Entonces, técnicamente es muy bonito, pero no significa que esté bien, significa que es un buen candidato matemático. Ahora, nada más que el modelo mínimo que podemos hacer se ve como así. Tendríamos el MSSM, que es el modelo estándar mínimo supersimétrico. Tenemos que tener 2 bosones escalares y no 1 para evitar anomalías de norma, y entonces tenemos una combinación de muchos parámetros, y tendríamos 5 partículas masivas de Higgs, el del modelo estándar. Este sale naturalmente pesado comparado con nosotros, y todos los compañeros supersimétricos. Tenemos un montón de escalares, de bosones, de fermiones, de gluinos. Si es un compañero supersimétrico de un bosón, se le añade el ino, de un gluón, un gluino, de un fotón, un fotino, perdón. Y si es un quark, por ejemplo, un S y se vuelve un escalar. Quark es quark. Y de los de norma se les añade también un ino, wino. Ya, no seguimos, por favor. Y si añadimos las 2 SUSY-GOTS, entonces resulta que nos da una teoría que tiene mayores posibilidades de predicción. Nos da la solución al problema de la jerarquía, nos da candidatos, más de una materia oscura, es consistente con este mecanismo de sub y baja que mencionaba yo, de que tiene que haber una escala más grande para los neutrinos derechos, tiene más Higgses, tiene un sector de Higgs extendido, y eso explica en parte nada más algunas de las masas de las partículas, y tiene una mejor unificación. Si nosotros tenemos el modelo estándar y decimos, se va a unificar en una fuerza única, más altas energías, no es una idea descabellada, ¿eh? Si se fijan por aquí, las 3, como evolucionan a altas energías, las 3 fuerzas fundamentales sí tienden a un valor común. Entonces, por eso la suposición de que vamos a ver una fuerza fundamental no está así tan loca, ¿sí? Si estuviera una para acá, otra para acá y una para allá, dirían, bueno, no, o sea, eso no. O sea, toman sus ecuaciones de teoría del campo, las resuelven, son ecuaciones diferenciales, le cambian la escala de energía y les da esto. Si le meten supersimetría, estas son las ecuaciones, aquí cambian a otras que son supersimétricas, entonces hay un punto donde se unifican. Esto ha motivado muchísima investigación en esta área, y una crítica muy válida es que no es prueba de existencia, es prueba de consistencia, ¿sí? No quiere decir que exista, quiere decir que es consistente con lo que esperamos de una mejor teoría, de una teoría más fundamental, pero no es nuestro gusto, es lo que la naturaleza dice. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo. Algunas versiones sencillas que han sido probadas por el LHC, ligeras, o sea, donde la supersimetría es relativamente ligera, ya han sido descartadas. Y después de añadir simetrías como supersimetría, como granificación, podemos añadir dimensiones extraespaciales temporales. Bueno, en tiempo se queda una, pero podemos añadir dimensiones extraespaciales. Y lo que les pongo aquí, si se fijan, es en los únicos que les he puesto fechas, para que vean que la idea no es nueva, es de esa época en donde todo el mundo estaba... era la época de los 20, ¿sí? Acuérdense, se rompió con muchos paradigmas, y Kaluza y Klein rompieron con el de que vivíamos en un espacio de 3 dimensiones. Dijimos, a lo mejor no, dijeron, a lo mejor vivimos en un espacio de más dimensiones. Es una idea muy revolucionaria, es una idea bonita. Así como ellos la formularon de manera más sencilla, desafortunadamente no sucede, pero empiezan con una teoría de la gravedad de Einstein en 5 dimensiones, y una de las dimensiones es compacta en un círculo, o sea, tiene condiciones a la frontera periódicas. Las otras son abiertas, como las que conocemos. Esto tiene una consecuencia fenomenológica, que es que van a aparecer estados de Kaluza-Klein, que son una torre, en este caso de escalares, masivas, donde este es un entero. Entonces es 1, 2, 3, 4, y van a tener, si nosotros observáramos en el LHC que aparecen escalares o cualquier partícula que tuviera masa, digamos, m, 2n, 3n, 4n, ya sabríamos que no vivimos en 4 dimensiones, bueno, en 3 más 1, vivíamos en
alguna más. Y como estamos relacionando la teoría de Einstein, la gravedad de Einstein en 5 dimensiones, nos va a quedar, a la hora de cuantificar, una simetría U1 que aparece asociada a las transformaciones de las coordenadas en este círculo, que ahora es una rotación aquí, ¿sí? Y los parámetros de ambas teorías están conectados porque tienen el mismo origen. Bueno, esta es la base, en parte la base, para la siguiente, que son las teorías de cuerdas, ¿sí? Entonces, ahí le pueden preguntar todo lo que quieran a Saúl, porque él a eso se dedica, ¿sí? Pero básicamente la idea es que les dije, lo que vemos son puntitos, o sea, lo que podemos decir, pero está medio raro pensar que hay una partícula que no tiene nada de dimensión. Bueno, lo que propusieron es que realmente esto, lo que vemos como partículas, son excitaciones de unas pequeñas cuerditas, son los armónicos de unas cuerditas, digamos que pueden ser cerradas o abiertas, y para que sea matemáticamente consistente, tienen que existir en 10 dimensiones, ¿sí? O 26, pero 10 creo que son las más estudiadas. Las teorías primeras, digamos las originales de cuerdas, siempre implicaban supersimetría, pero creo que ahora, y se lo preguntan a Saúl, hay unas que no tienen supersimetría necesariamente, y luego se pueden ir a espacios de dimensiones más grandes que se llaman branas, como membranas, pero no en 3, sino en D dimensiones, y suponen que esto, por ejemplo, corresponde a unas cuerditas así, unas que están pegadas a la brana y otras que están cerradas y que se pueden propagar, que sería creo que la gravedad. Entonces, una de las propiedades bonitas de la teoría de cuerdas, primero es que es bonita, ¿no? Lo que nosotros vemos como partículas son realmente los armónicos de nuestras cuerditas, como las cuerdas de una guitarra, podemos hacer música con ellos. Y la otra cosa es que hay un estado que correspondería a un gravitón, ¿sí? Y entonces tendríamos naturalmente unificada la gravedad con nuestras fuerzas fundamentales. No es todo lo que hay, pero es una de las motivaciones para estudiar las teorías de cuerdas. Seguimos. Bueno, y el Higgs. El Higgs está ahí, ya lo encontramos, ya lo vimos, lo estamos midiendo. ¿Cómo entra aquí? El Higgs entra en todos lados, porque el problema de las masas es fundamental, ¿sí? Si se fijaron, lo que me preocupaba es por qué las masas de las partículas son tan diferentes, y le estoy suponiendo que la masa se las da un bosón de Higgs, o a lo mejor lo que pasa es que se están acoplando a diferentes bosones de Higgs, y eso explicaría de una manera un poco más natural quizás por qué algunas son más pesadas, porque no se acoplan al mismo Higgs, o se acoplan de manera diferente a combinaciones de Higgs. Entonces, si encuentran Higgses que no tienen todas las características del modelo estándar, por ejemplo, cargados, que los puede haber, entonces ya sabemos que hay física nueva. Los campos escalares aparecen en cosmología, por ejemplo, en inflación, y también en energía oscura. Entonces también a los cosmólogos les dio mucho gusto que encontraran un campo escalar fundamental, porque puso todas sus teorías en mejores bases teóricas, ¿sí? Hay muchas versiones de los diferentes modelos multi-Higgs, también aparecen en teoría de cuerdas, obviamente, que los escalares, y además los Higgs extras pueden ser candidatos a materia oscura. Entonces podemos añadir simetrías, añadir partículas, añadir interacciones, podemos pensar que hay una interacción extra como la débil. Podemos añadir simetrías a bajas energías, simetrías a altas energías, simetrías entre nuestras diferentes generaciones, que llaman simetrías horizontales o elevación. Podemos hacer combinaciones de todas estas y de muchas más, ¿sí? El punto es que siempre nos tenemos que tener en cuenta que tenemos que describir lo que vemos en el experimento, ¿sí? Si alguno de estos modelos contradice horriblemente un dato experimental, ya sabemos que está mal. Y eso nos da información, sí, nos ponemos tristes, pero nos da información. Decimos, esta suposición que se veía tan bien, no va por ahí, ¿sí? Entonces aquí se llaman, y esta es la última parte de la plática, para que sigan pensando, ay, ¿qué hago aquí? Bueno, tenemos, ¿cómo vamos a explorar todo esto? Bueno, primero con nuestra imaginación, como Saúl, pero los más prácticos, ¿sí? Sí, pues teorías de cuerdas, y yo pienso que va a quedar así, no sé qué, yo uso una mezcla de las dos, digo, pues sí, pero híjole, esto no me salió la masa tan bien, y como estoy ya en la escala de los experimentos, ya no me puedo hacer guaje, ¿no? Bueno, entonces tenemos la frontera de la energía, que es hacer aceleradores más poderosos, hacer colisionar las cosas a más altas energías y ver si salen partículas raras. La frontera de la intensidad, que tenemos haces muy intensos, quiere decir con muchísimas partículas, para ver si hay algún proceso raro. En el momento que tenemos un proceso raro que viola alguna simetría, ya sabemos que esa simetría se violó, ¿sí? Y eso quiere decir que ya podemos cambiar y añadirle términos astrolagrangianos, hacer todas nuestras derivaciones y ver a qué lleve eso. O la frontera cósmica, que está todos los procesos astrofísicos, energía oscura, la cosmología. Y aquí
se unen. Origen del universo, unificación de las fuerzas y nueva física más allá del modelo estándar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vemos esas energías? Pues ya se los dije desde el principio, en los laboratorios y en el LHC, pero ahí vamos a tener un límite, no solo tecnológico, sino financiero, de lo que podemos hacer. Entonces, ya hay gente que está pensando cómo hacer otro tipo de experimentos para ver desde materia oscura hasta partículas nuevas que no sean tan costosos, ¿sí? Y eso implica otra vez una revolución en el pensamiento. Entonces, hay más simetrías en la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? Hay partículas de Kaluza-Klein. Entonces, por ejemplo, una cosa que ahorita ya podemos ver y que hace unos años se veía como muy difícil es, sí podemos hacer experimentos precisos, muy sofisticados, por ejemplo, para detectar ondas gravitacionales, ¿sí? No sé si ya les vinieron a hablar aquí de esto, pero vale la pena. Hace 2 años. Hace 2 años. Bueno, si no la oyeron, vayan y vean cómo diseñaron el experimento. Primero vayan y entérense qué son las ondas gravitacionales y luego vayan y vean cómo diseñaron el experimento porque es realmente ingenioso y es hacer los brazos y que no se muevan y poder medir con la precisión que lo midieron es impresionante. Entonces, sí nos va a dar información. Tenemos que ir a procesos, por lo general, que son extremadamente violentos, que son, bueno, ya lo vimos, por ejemplo, en las como colisiones de hoyos negros para las ondas gravitacionales, pero para tener partículas a muy altas energías que no podemos llegar con los aceleradores convencionales, por ejemplo, a explosiones de supernova o a los discos de acreción que emiten chorros en los AGNs, en los hoyos negros, por ejemplo, o pulsares o cuasares o cosas por el estilo, ¿sí? Y lo que estamos esperando es que cuando lleguen a la atmósfera choquen con alguna de las partículas normales que sí conocemos y podamos detectar alguna interacción que se vea algo que cuando lo comparemos con lo que tenemos en el modelo estándar no concuerde y podemos saber que hay física nueva. ¿Y qué sigue? Entonces, además hay muchos experimentos en estas fronteras. ¿El que sigue? Yo estoy un poco corta de tiempo. Vamos a ver directamente a los experimentos. Lo que estamos haciendo en unos aceleradores es tratar de ver con longitud de onda, para ir a energías muy grandes necesitamos una longitud de onda muy pequeña, entonces por eso es que estamos haciendo mover las partículas a velocidades cercanas a la luz, los aceleramos con un campo eléctrico y un magnético los hace ir en círculos para aumentar la energía de choque. Okay. Entonces, esto es como si ustedes hicieran chocar 2 fresas y gracias a la relatividad, en vez de que les salía puré de fresa, les salían papayas, mangos, peras, ¿sí? Pero lentos, o sea, más lentos que las fresas originales. Ese es más o menos el principio. Aquí está el LHC, que es la frontera de la energía. ¿Le seguimos? Aquí es la vista aérea entre la frontera física entre Ginebra y Suiza. Aquí están todos los experimentos. Aquí en CMS y Atlas es donde se encontró el Higgs, el que sigue. Esta es la frontera de la intensidad, antes era de la frontera de la energía, este es el Fermilab y ahora lo que van a hacer es investigar neutrinos en haces muy empaquetados, llenos de partículas para ver si hay procesos raros en los neutrinos que nos pueden dar información de por qué la masa de los neutrinos y qué es lo que está pasando al inicio del universo. La frontera del cosmos, ¿le seguimos? Y ahora quiero compararlo con el laboratorio de Faraday. Ahí se ve como un gato, no sé si es un gato o es una bolsa, pero Faraday creo que tenía un ayudante, que a lo mejor fue el que hizo el dibujo, sí, no está ni siquiera ahí. Entonces ahí está Faraday solito, era un genio, y está haciendo aquí sus experimentos. Y ahora los experimentos necesitan de cientos y de miles de gentes, porque nuestra manera de hacer experimentación cambió. Y eso implica que la sociología también de la ciencia cambió. Ahora la gente tiene que interactuar más, se tienen que relacionar más, tienen que organizarse mejor y tienen que tener muchísimo más dinero. Gracias. Aquí voy a ponerle algunos de los experimentos que tienen colaboraciones mexicanas, como el Pierre Auger en Malargüe, en Argentina. Esta es la Pampa Amarilla, así se ve. ¿Sí? Hay un detector aquí, es un tanque de agua con un detector de rayos cósmicos. ¿Sí? Y hay una participación mexicana y es el origen de los rayos cósmicos ultraenergéticos. Estamos hablando de 10 a la 21 GeVs. No, ¿sí? EVES, perdón, sí. 10, cercanos casi a la escala de EVES, sí. Síguele, sí. Aquí es como entra el chubasco, pega en la atmósfera y se hace como una cascada que lo detectan aquí estos tanques. Esto es más grande que la superficie de la Ciudad de México. Después está el plasma de quark y gluones del inicio del universo temprano, se los enseñé en esa grafiquita.
También aquí hay una participación mexicana que estudia la materia de densidades extremas y lo que quiere entender es el confinamiento de los quarks y el universo temprano. ¿Sí? Este es el tamaño de, no me acuerdo si es el tracker o si es el tracker de ALICE, del CMS. Aquí este está en México, el High Altitude Water Cherenkov Observatory. Este mide rayos gamma ultra energéticos. Este es el pico de Orizaba, esta es la Sierra Negra y este es el vallecito en medio de los dos. Pásale. Y lo que están haciendo es, están tomando datos y van a están midiendo rayos gamma, o sea, fotones de energías entre 100 GeV a 100 TeV. También hay una participación mexicana, pues está hecho en México, con una colaboración internacional, y lo que están viendo es no solo la astrofísica de, por ejemplo, pulsares y cosas por el estilo que emiten rayos gamma, sino también cuando uno de estos interactúa con la atmósfera, si se pueden poner cotas o detectar partículas exóticas. Síguele. PICO también tiene colaboración mexicana. Esto hacen experimentos de detección directa de materia oscura en una cámara de burbujas con octafluoropropano. ¿Sí? Entonces lo que hacen es supercalentado y cuando llega una partícula y pega con uno de los núcleos aquí, hierve y sale una burbujita, y dependiendo del tamaño de la burbujita y el sonido pueden determinar la energía y pueden reconstruir la masa de la partícula, la energía de la partícula que golpeó. Esta no hubo ninguna participación de mexicanos, pero me gusta mucho la foto, es donde encontraron la masa de los neutrinos. Esta es una mina y la historia es muy interesante. Estaban buscando decaimiento del protón, no lo encontraron. El jefe, que eventualmente se ganó el premio Nobel, era un físico extremadamente bueno, y dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos un fondo de neutrinos muy grande y no nos podemos quitar el fondo de neutrinos, y no sé qué, dijo, pues vamos a estudiar los neutrinos. Estudió los neutrinos, encontró que los neutrinos oscilan y por lo tanto tienen masa, y les dieron unos años después el premio Nobel. Tenían una alberca aquí llena, esta es algunos de los técnicos en la lanchita, todo esto son fotomultiplicadores porque los neutrinos, como no tienen carga y solamente tienen interacción débil, hay que aumentar muchísimo la señal para ver tantita luz Cherenkov por ahí. El que sigue. Después tronó uno de los fotomultiplicadores y se llegó a la mitad del experimento. Afortunadamente ya habían tomado los datos y ya pudieron sacarse el Nobel, si no hubiera sido. Este es Planck, que no tiene participación mexicana, pero es muy importante porque estudia el fondo cósmico de microondas, la radiación reliquia del Big Bang, y nos da información del universo temprano. Y el que sigue. Entonces, para llegar a las conclusiones y que yo ahora sí ya podamos descansar un rato, el modelo estándar es muy exitoso, pero no es la última pregunta. Sabemos que hay física más allá del modelo estándar, y esta física estamos llegando al límite de lo que podemos hacer con la tecnología actual, a lo mejor con tecnología nueva, ¿no? Pero con la tecnología actual sí. Pero tenemos afortunadamente toda la información que viene del cosmos, y entonces en los años futuros va a haber mucha expansión de la física de astropartículas. Van a ser equipos grandes que tengan físicos de partículas como nosotros, van a tener físicos nucleares, astrónomos, cosmólogos, físicos computacionales, para poder hacer modelos que no solamente van a ser de partículas, sino modelos estadísticos para entender algunos de estos problemas que tenemos. La cosa padre es que en la cosmología, que antes tenía unas barras de error así grandototas, las barras de error se redujeron, y ahora mi modelo o el de otro amigo que podía caber en nuestras barras de error ya no cabe, y entonces tenemos que ir a pensar mejores modelos. Entonces todos los modelos ahora que inventemos tienen que tomar en cuenta esta parte de astropartículas. Es necesario explorar estas fronteras, y entonces hay mucho por hacer, y es algo divertido, es como armar un rompecabezas en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, porque estamos también como en el tiempo, ¿sí? Tenemos que irnos para allá, tenemos que ir para el frente. Bueno, pues con eso quedamos. Hay muchos físicos de partículas, de astrofísicos y de astropartículas y cosmólogos aquí en la UNAM, en la facultad, aquí en el Instituto de Ciencias Nucleares, en el Instituto de Física, de donde yo soy. Y además, en el Instituto de Física tenemos esta página con libros que son digitales, ustedes pueden irse a la página a leerlos, que están más acerca de la física de altas energías y otros tópicos que no solamente son física de altas energías. Entérense de todo. Acuérdense, están viviendo tiempos muy interesantes ustedes, están viviendo tiempos como de los años 20, quizás no se den cuenta, pero en términos de revoluciones, el haber, por ejemplo, encontrado la masa del Higgs o las ondas gravitacionales, son descubrimientos muy importantes. Y pues, la última ya, eso es todo, muchas gracias. No hay preguntas malas, todo lo que se les ocurra.
No sé si pueda responderles todo, porque luego hacen preguntas muy complicadas, pero trato. Astropartículas. Astrofísica, cosmología y física de partículas, exactamente. Son las partículas que llegan, digamos, del cosmos, ¿sí? O tus modelos de partículas que quieres explicar algo que de la cosmología o algo. Esa es la idea. Muy bien, antes de que les hagas preguntas. Sí, ya estaba yo. Ya estaba. Una pregunta para él. No, dice no. ¿A qué se refería con el estado mínimo de energía que era el vacío? ¿Ya llevaste mecánica cuántica? ¿Perdón? ¿Llevaste ya mecánica cuántica? Voy en preparatoria. Ah, ok. Ok. Tienes un sistema y ese sistema puede llegar a un estado de energía que es el más chiquito y más abajo de ese ya no puede estar, ¿sí? Generalmente en los sistemas ideales ese estado de mínima energía es cero, ¿sí? Pero no necesariamente en materia condensada y en física de partículas, el estado de mínima energía, el estado que tu sistema tiene la energía más chiquita, no tiene necesariamente que tener energía cero. Entonces una energía se lo llama un valor esperado del vacío de ese campo que es diferente de cero. A eso me refiero. Entonces hay una energía latente en nuestro universo, es lo que nos está diciendo, ¿sí? Hay una energía latente en nuestro universo y cada vez que se crea una partícula toma parte de esa energía latente y la crea y luego se vuelve a regresar. Y en ciertas condiciones se queda una partícula real y ahí está. Y eso no lo entendemos, ¿sí? O sea, entendemos que es una transición de fase, pero exactamente cómo sucede o por qué sucede, cómo sucede con el valor que sale y en las condiciones que sale, eso es un problema abierto, ¿sí? Y está relacionado con cómo fueron las condiciones del universo temprano, cómo fue esa transición de fase. Bueno, como vieron, estas pláticas son medio informales, por Sí. lo tanto se vale cualquier Todas las pregunta. preguntas son buenas. Digo, lo peor que puede pasar es que les diga que no sé, porque hay un montón de cosas que no sé, estamos más allá, en la frontera de lo desconocido, ¿sí? O que les dé una mala explicación, lo siento, puede pasar. ¿Sí? Puede ser una pregunta, digamos, más sociológica. Lo que quieran. ¿Alguien podría querer estudiar todo esto? ¿Para qué? ¿Sí? Todo, lo que quieran. Bueno, la física de partículas tiene repercusiones muy directas, la de partículas en medicina, ¿sí? Y esperaríamos que conociendo más de la física más allá del modelo estándar podríamos saber más. Por ejemplo, como dije, ya mencionó a los aparatos PET, Positron Emission Tomography. Bueno, eso no sería posible si no supiéramos cómo manipular y cómo actuar los positrones, ¿sí? Hay muchas aplicaciones de medicina para tratamientos de cáncer, por ejemplo, y para imagenología, o sea, para ver qué es lo que está pasando dentro del cuerpo, que son directamente resultado de física de partículas elementales. Hay terapias de hadrones para tratar el cáncer, todavía no son, ya las hay en algunos lados del mundo, todavía no están tan, digamos, no son tan para todo el mundo porque son caras, pero lo que se está tratando de hacer es, por ejemplo, hacer terapias que sean más eficaces. Lo que haces ahí es que como tú sabes exactamente cómo se deposita la energía, entonces puedes hacer en vez de hacer radiaciones y quemar todo el tejido que está alrededor, puedes lanzar alguna partícula que sabe exactamente dónde va a depositar la energía y nada más matar el tumor, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay las aplicaciones, tengo que decirlo, primero se querían hacer aplicaciones bélicas, no se ha hecho ninguna aplicación bélica y todas, qué bueno, ¿no? O sea, hay que ser un poco positivos aquí. Y todas las aplicaciones así muy directas han sido, bueno, no todas, o sea, muchísimas aplicaciones que han sido para medicina, para computación, por ejemplo, la World Wide Web fue inventada en el CERN para comunicarse a todos los físicos y ahora pues, la usamos todos y yo creo que en general ha sido un invento muy, muy positivo. Hay aplicaciones de estado sólido, los superimanes estos que se hacen. Hay aplicaciones que uno nunca se sospecharía, por ejemplo, para agricultura. Ustedes dicen, ¿cómo para agricultura? Bueno, o sea, ven el tracker ese gigante que les puse, ahí tienen que medir adentro, tienen que medir las condiciones de humedad y temperatura muy, muy precisamente para CMS y tienen un sistema de fibras ópticas que les da mediciones muy, muy controladas tienen que controlar el ambiente, digamos, ahí. Y a alguien se le ocurrió, en CERN tienen una oficina de desarrollo de aplicaciones prácticas, o sea, hay gente que, dice qué padre, ¿cómo lo va a aplicar? Igual que tú pensaste, ¿qué puedo hacer con esto? Se le ocurrió que para lugares muy áridos, hacer estas aplicaciones con fibra óptica se podrían usar para hacer agricultura donde le das exactamente la dosis a la planta que necesita de humedad, de temperatura, bueno, le controlas la temperatura, el agua, los fertilizantes, los pesticidas, y no solo eso, sino que se está desarrollando en Líbano, en un proyecto de CERN, de una universidad de Líbano, la Universidad de Líbano, y unas compañías
inglesas. Y aquí el punto es que CERN tiene la política de que tiene software y hardware libre. Entonces, si ellos ya tienen cómo hacerlo, cuando esté ya desarrollado van a poner el hardware a los planos, digamos, o la tecnología a disposición de cualquier país, cualquier gente que quiera hacerlo, y cualquier gente que tenga iniciativa, dinero y ganas de hacer las cosas, puede poner una planta así, por ejemplo, en el desierto. Entonces, estas son cosas que no nos imaginamos, pero no se puede hacer al revés. Eso es nada más porque hacemos física fundamental, ¿sí? Si yo dijera, yo quisiera un tubito que me midiera la temperatura y le diera a las plantas, ¿cómo lo hago? Si no sé toda la física fundamental, no lo puedo hacer por errores y pruebas, no sale, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas de ser física fundamental. La cosa es que a veces las aplicaciones tardan muchos años y la gente que da dinero quiere ver su dinero, su inversión rápidamente. Entonces hay que convencerlos que sí van a tener, pero a lo mejor reditúa en otro lugar donde ellos no lo esperaban, pero siempre reditúa. ¿Sí? Entonces, ¿quién se iba a imaginar que las ecuaciones de Maxwell iban a dejar todo lo que estamos viendo aquí, esta pantalla, nuestros celulares, el apuntador, bueno, más o menos, sí, pero la computadora, ¿sí? 150 años después, no se hubieran imaginado, ¿sí? ¿Es posible que en el condicionador de partículas se cree un agujero negro y si se crea, qué pasa? Bueno, no es posible. Esa pregunta ya también se le hicieron porque había modelos que decían que con esa energía podían crear microagujeros negros y que después iban a acretar partículas y que se iba a chupar a la Tierra y todo lo que estaba ahí. Bueno, no, sí, hubo un artículo que mandaron. Este artículo se sometió a un proceso de arbitraje y los árbitros hicieron los cálculos y les dijeron que no era posible, ¿sí? Y ya aprendieron el HC y realmente tenían razón los árbitros, afortunadamente, ¿sí? Si no ya, pero, o sea, con los modelos que se tenían no iba a ser viable y ya vimos que no pasó, ¿sí? Tengo una impresión ligeramente diferente, ¿sí? un poquito. O sea, no esos agujeros negros, en efecto los referees tenían razón, no van a tragarse el universo, pero... podían también hacer micros, micros. Ajá. Micros sí, micros que podían, pero no los han encontrado tampoco. O sea, los que estaban preocupados era que realmente lo prendieran y pasara una catástrofe, ¿sí? Bueno, esos no pasó y ya habían demostrado que no pasaba. Pueden crear, como dice Saúl, micro agujeros negros que se evaporen inmediatamente, pero tampoco se han visto señales de micro agujeros negros, de los benéficos. ¿Esos microagujeros negros pueden ser estudiados dentro del LHC? Por eso dije, se están estudiando dentro del LHC y no se encuentra evidencia de que haya, pero sí se estudian, por ejemplo, en estos experimentos de rayos cósmicos, ¿sí? Se buscan si hay microagujeros negros que cuando vieran por ahí por alguna causa y no se hubieran evaporado, o que se crearan una colisión muy masiva y produjeran un microagujero negro, ¿sí? Entonces sí se buscan y hasta ahorita no se ha encontrado evidencia. Experimentalmente no han salido microagujeros. No, experimentalmente no han salido, y tampoco de las cotas indirectas que son de estos experimentos astrofísicos tampoco han salido. Pero hay teorías que los predicen. Bueno, mencionó que ya había candidatos partículas candidatos para la materia oscura. Exacto. Entonces, las teorías supersimétricas dicen que la partícula supersimétrica más ligera sí es neutra, que se llama el neutralino, puede ser un buen candidato a materia oscura, no se ha encontrado, o pueden ser Higgses, o pueden ser neutrinos estériles, derechos, los que no interactúan con la fuerza débil, o pueden ser S-neutrinos, que son los compañeros supersimétricos de los neutrinos, o pueden ser partículas que se llaman acciones, o pueden ser partículas parecidas a las acciones, pero no exactamente las acciones, o podrían ser combinaciones de todas estas en algunos modelos. Yo creo que si se encuentra algún candidato, se podría llegar a una unificación. Si nosotros detectáramos a materia oscura, ¿sí? Y pudiéramos caracterizar al candidato, definitivamente nos daría información de hacia dónde va, dónde está la física nueva, dónde está la física más allá del modelo estándar. No sabemos si va a ser unificación o no, pero que nos daría información definitivamente, sí. Sí. Dijo que había un cúmulo que había dado evidencia de la materia. Otro de los, ¿Qué el clúster bala. Hicieron una medición en rayos X y lo que pueden ver es que, no me sé los detalles de cómo hacen la simulación numérica, tienen dos cúmulos galácticos que están colisionando y tienen una simulación. Tienen una simulación de cómo, ellos saben que son dos cúmulos de galaxias colisionando. Pueden hacer una observación de cómo están en rayos X las partículas y la parte roja, esa está pintada,
¿sí? Lo que observan es que hay una parte de la materia que está interactuando, es la que pusieron ahí como rojo, pero que hay otra parte que pasó así nomás, ¿sí? Como transparente, como si pasaran así sin interactuar. Y esa es la parte que sería la de materia oscura. Entonces, estos datos de una observación y de una simulación de cómo está, que obviamente tiene que reproducir lo que ven allí, ¿sí? Si no, no sería válido, de cómo están colisionando las dos galaxias. Las otras que son muy fuertes son las de las lentes gravitacionales también. Esas son las más modernas, ¿sí? Sí. Hay algo que no entendí de los bosones. Sí. Cuando ves que nos dijiste que o sea, venías Sí. una partícula arriba y se caía, Sí. la simetría. Sí. ¿Eso creaba la materia? No, lo que nos dice es que el estado, bueno, lo que nos dice es que hay un mínimo, hay dos mínimos. Si tú te fijas, el potencial del sombrero mexicano, si tú calculas los puntos extremales, hay uno acá, que es realmente un punto metastable, es un punto silla, ¿sí? Y luego un mínimo real, pero es un círculo de mínimos, ¿sí? Lo que pasa es que este sería el mínimo, digamos, metastable, y realmente cualquier fluctuación cuántica lo baja hasta el mínimo real que está más abajo. Es una transición de fase y se libera energía. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver son cómo están, o sea, lo que tienes que hacer es tu lagrangiano, que es un operador diferencial, sacas tus condiciones de minimización y luego te vas a dar cuenta, cuando ves cuáles son las condiciones, que el valor, o sea, que el estado de simetría del mínimo es diferente que el estado de simetría que tenía tu lagrangiano original. Entonces, ahí no hay más que hacer la talacha de la, ¿sí? Entonces, pero te lo puedes imaginar fácilmente en una transición de fase, por ejemplo, de líquido a sólido, ¿sí? Cambia la simetría del sistema. Eso es a lo que me estoy refiriendo con el estado del mínimo. Cambia el mínimo. O sea, aquí tenía una simetría y abajo tiene otra simetría, ¿sí? De hecho, es una simetría continua que escogió un valor en particular. Entonces, o puede decir, de hecho, la talacha para un Higgs no es tan complicada. Lo que es más complicado es encontrar cómo se forman los términos de masa. ¿Sí? Pero se forma, lo puedes hacer. Y ahí lo interesante es decir, bueno, las transiciones de fase las observamos en todos lados, ¿sí? Lo que estamos observando es una transición de fase del vacío. Explícame que eso, pues, tampoco nosotros lo entendemos bien. ¿Cómo era la estructura del vacío antes de que estuviéramos en este vacío donde todos tenemos masa? No, es cierto, sí, y esa es la pregunta. O sea, nosotros hablamos del líquido a sólido, cómo era el líquido y cómo era el sólido, y luego si le aumentamos la teoría, como hay otra transición de fase y se vuelve gas. Pero ¿cómo era nuestro universo temprano antes de que las partículas tuvieran masa? Sí, ese es uno de los problemas abiertos, es una pregunta muy buena. Sí. Con el avance de la física de partículas, ¿qué Sí. tan factible es el descubrimiento del gravitón? Y pues una vez que lo descubran, ¿qué sigue? Bueno, ese es el sueño de Saúl y de muchas otras personas, ¿sí? ¿Qué tan factible es? Bueno, no sé, pero desde que descubrieron las ondas gravitacionales se volvió muchísimo más factible. ¿Estás de acuerdo? ¿O no? Sí. Ajá. O sea, sí es factible, no sabemos si la gravedad es una teoría fundamental o emergente, pero de todas maneras, aunque sea emergente, tendría que haber algo que funciona como un gravitón, ¿sí? Ahora, como es una interacción puramente gravitatoria, sería muy, muy difícil detectarlo, a lo mejor de alguna manera indirecta, pero ciertamente, y por eso es interesante ir a ver los experimentos, aunque seamos muy teóricos, el hecho de que se hayan detectado lo hace mucho más factible que antes, ¿sí? Ahora, ¿qué implicaría? Dependería de ver qué es lo que está asociado a nuestra gravitón, si lo encontramos, y qué es lo que va. Entonces nos diría para dónde va la física nueva. Ah, acá, ¿qué pasó? Es que, o sea, pone las fronteras desde la cosmología, la frontera de los aceleradores y eso. Entonces, ¿se vislumbra una conexión entre esas fronteras? Sí, claro que sí. La parte, o sea, las tres están conectadas, ¿sí? Por ejemplo, en la de la intensidad que están usando los neutrinos, ¿sí? Toda la física de los neutrinos, pues los neutrinos vienen asociados cada uno a su partícula, al electrón, al muón, al tau. Entonces, información que tengamos de los neutrinos nos van a dar más información de la interacción electrodébil, y como la interacción electrodébil también lo sienten los quarks, también vamos a tener más información ahí, ¿sí? Igual para la frontera de la energía, si entendemos por qué las masas son así, nos van a decir, nos van a dar información acerca de las masas de una teoría, digamos, más unificada o de otra interacción fundamental que no habíamos contemplado, ¿sí? Entonces, las tres están interconectadas, ¿sí? Que eso es lo que está padre. Sí. ¿Por qué la teoría de cuerdas genera muchas dimensiones espaciales pero ninguna temporal? Ah, si tienes más de una
dimensión temporal tienes problemas de causalidad, si no me equivoco, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué sabe usted sobre nuevos aceleradores? ¿Mande? ¿Qué sabe usted sobre nuevos aceleradores? Yo había leído que creo que los chinos Ajá. tenían planeado un acelerador inmenso porque la LHC ya está llegando como al tope, ¿no? Ok, sí, en efecto, el LHC van a tener una actualización, un upgrade, que van a hacer una parte que es el High Luminosity, o se van a meter en esas mismas energías muchas más partículas para buscar procesos raros y luego lo van a dar un poquito más de boost de energía, pero hasta ahí va a llegar. 20 años más o menos. Y ya están planeando otros, que son otros circulares, el click, otros lineales, o sea, tener haces lineales, electrón, positrón, ¿sí? Los chinos creo que están pensando, no estoy muy segura si están pensando en uno circular o en uno lineal. Lineal sería el más eficaz, pero la tecnología para hacer que realmente colisionen dos haces así es muy, muy complicada, ¿sí? Pero ya se están planeando el click, el ILC y no me acuerdo cómo se llama el otro, ¿sí? Entonces por lo menos hay proyectos para 3, no a todos los proyectos van a recibir financiamiento, entonces lo que hacen los físicos es poner propuestas y hacer análisis muy serios, muy rigurosos, muy reales, digamos, de qué es lo que pueden ver, porque no van a meter todo su dinero a luego que resulte que se equivocaron por aquí y por allá. Entonces tienen equipos muy grandes de gente viendo qué se puede hacer en cada una de las tecnologías y qué conviene más. Sí. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero hay tiempo para uno más. A ver, y entonces. Esta puede que sea un poco básica, pero ¿qué es una teoría de norma Ok, una teoría gauge o de norma son las teorías que describen las simetrías internas. Para las simetrías internas de un sistema en el caso de las partículas, las que están asociadas con las propiedades de las partículas, con su spin, con su carga, con su paridad, ¿sí? Esa es una teoría que describe las simetrías internas. Y en partículas generalmente están asociadas con grupos SUN o SUN. El del modelo estándar es SU3 cruz SU2 cruz 1, ¿sí? Igual que en la relatividad, la descripción de las propiedades internas o intrínsecas de la partícula no debe de depender de cómo tú estés describiendo tu sistema, es algo intrínseco, ¿sí? Y a eso se refiere el hecho de que sean invariantes ante esa simetría. Como tú le escojas, te tiene que dar siempre la misma carga, por ejemplo, a la hora de hacer una medición. Para que no nos vayamos sin haber contestado la otra, tú tenías una más, ¿verdad? ¿Sí? No, dice. ¿No? Ah, ok, se estaba estirando. Muchísimas gracias a todos. No, ustedes por aguantar. Sí, ya. Por venir, Gracias. por estar aquí, por preguntar. Muchas gracias. Pues bueno, hay que estar aquí si quieren. Por favor. Y les recordamos que hay otras conferencias, todavía faltan 2 en este semestre. Los invitamos a que vean en el portal de Facebook CAE UNAM. Ahí aparece siempre anunciado quién nos acompañará en la siguiente ocasión. Dentro de 3 semanas tendremos un jueves como este también a la 1, una plática interesante ahora sobre física matemática. Pero bueno, ya lo verán ustedes en CAE UNAM. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias, Saúl.